Bienvenidos a Luna Llena, un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior, un programa presentado y dirigido por Pedro Riba. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Luna Llena Radio, desde los estudios centrales de RC en Barcelona, en Cataluña, en España. Iniciamos hoy una nueva aventura más desde el punto de vista radiofónico y una aventura más desde el punto de vista televisivo, gracias a esa plataforma denominada o llamada Twitch, que todos os podéis descargar, es gratuita, y buscarnos como Luna Llena Radio. Y ahí estamos, los viernes y los sábados, siempre con todos los amigos que tienen ganas de aportar. ¿Por qué no? Porque también nos aportáis con vuestras llamadas telefónicas, vuestros escritos, vuestros correos electrónicos, etcétera, etcétera, los temas más particulares o singulares que os gustaría que viniéramos abordando en este programa. Bien, pues en esos dos medios estamos, en Twitch, a través de Luna Llena Radio, a nivel internacional, con un medio como la televisión, por ejemplo, porque este estudio tiene esas cámaras para que nos podáis ver, compartir, ver a nuestros invitados, degustar de alguna manera del equipo de este programa, y a través de la FM 106.9 en Barcelona, pues desde un punto de vista radiofónico, pues también del programa, así como poneros en contacto con nosotros en el teléfono de antena que siempre damos y que aparece también sobreimpresionado en pantalla cuando lo ofrecemos. Bien, pues simplemente recordar que estamos en Luna Llena Radio, que estamos en viernes noche, que tenemos muchas ganas de empezar este programa un día más, y que a todos muy buenas noches, bienvenidos a todos aquellos que nos venís acompañando desde que comenzó este programa, que fue a mediados de agosto, y que ya llevamos pues unas semanitas, ¿verdad? Semanas que venimos hablando de temas que tienen que ver mucho con el corazón, con los sentimientos, con la idea tan particular que cada uno tiene de ese Dios creador, arquitecto del universo, el gran avatar. Hay muchas palabras que pueden definir al gran hacedor, al mismo Dios. Bueno, pues también estamos hablando de esa singular figura, sobre todo para los creyentes, los que creen pues que hay algo más o superior a nosotros mismos, ¿no? De esos temas, de esas cosas venimos hablando semana tras semana. Por consiguiente, muchísimas gracias por acompañarnos. Enseguida el compañero Eduardo López en las vías de sonido nos pondrá en Twitch, en esa pantalla televisiva, el teléfono que podéis utilizar si nos escribís o llamáis desde cualquier punto de la geografía mundial. Ahí lo tenemos, 93 468 55 55. Y aquí estamos, dispuestos a iniciar esta aventura. Eduardo López en las vías de técnicas, en las vías de control. Gracias, Eduardo, muy buenas noches, bienvenido. Y antes de nada me gustaría enviar un saludo afectuoso a todos aquellos que nos venís acompañando desde que hemos comenzado, y a aquellos amigos que se atreven a venir a estas horas de la noche a la radio, previo aviso, ¿verdad? Previo aviso es importante para acompañarnos en esta singladura, un día más en viernes o un día más en sábado de 10 a 12 de la noche. Elisa Urruti, saludos cordiales por haber venido esta noche y acompañarnos. Un abrazo fuerte y gracias, muchas gracias. Comenzamos, bienvenidos. Y comenzamos hablando de, ¿cómo lo podría yo definir? El gran hacedor, el gran arquitecto del universo, Dios, Yahvé, Elohim. Hay tantos nombres, incluso algunos dicen que no tiene nombre, es el innombrable, no se le puede definir, no se le puede catalogar. ¿Quién cataloga a Dios? ¿Quién puede llegar a juzgar a Dios? ¿Quién puede saber más de Dios? De los pobres mortales que intentamos conocer o descubrir algo más de lo que somos una chispa divina, si es que creemos que hay algo que nos supera y que tiene muchas más chispas o un chispazo enorme más que nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de Dios, y lo vamos a hablar en referencia a un magnífico libro que os quiero recomendar a todos vosotros, un libro que habla de Dios, pero habla desde un punto de vista, pues no sé cómo decirlo, más que religioso o espiritual, yo casi me atrevería a decir que casi filosófico, porque aun creyendo que Dios existe y está ahí, así lo define el propio autor, ¿no?
deja puertas abiertas para que cada uno de nosotros pues tenga la libertad, en base al respeto, tenga la libertad de escoger o de asimilar o de proponer otras verdades. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántas verdades hay en el mundo? Tantas como seres humanos posiblemente, ¿no? Con lo cual, lo que interesa de ese libro es que nos puede dar pautas para que el que crea, de alguna manera, vaya acrecentando su propia fe, y el que no cree tanto, a lo mejor descubre algo nuevo. A lo mejor descubre que hay algo más importante que el propio ombligo de cada uno de nosotros, ¿no? El libro se titula ¿Cómo hablar de Dios con un ateo? ¿Cómo hablar de Dios con un ateo? Y nos acompaña su autor, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, profesor de esta universidad internacional, o lo ha sido durante mucho tiempo, conferenciante y escritor. Este es el último libro que nos presenta, ¿Cómo hablar de Dios con un ateo? Y hablo del profesor Carlos Alberto Marmelada. Profesor, muy buenas noches. Hola Pedro, muy buenas noches, y también desear muy buenas noches a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos están viendo a través del canal. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Te voy a tutear. Sí, por favor. Sí, ¿no? Sí, yo es que siempre estoy mucho más cómodo así. Es genial. Te llamo Carlos Alberto, ¿cómo te llamo? Como tú quieras. ¿Carlos? Perfecto. Muy bien. Bueno, seguramente me saldrá el Carlos Alberto, profesor Marmelada, pero bueno, está bien que me des permiso. Claro que sí. Carlos, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de tu último libro, singular libro, valiente libro, por otra parte, ¿no? Valiente libro. Porque aunque somos más de 7.000 millones de, iba a decir, turistas en el mundo, ¿no? Hay más de 1.200, 1.300 millones que creen en un Dios, desde el punto de vista católico, pero hay 6.000 más que creen en algo, no sé si llamarle Dios, pero sí que en algo que nos supera, ¿no? ¿Vamos bien por ahí, Carlos? ¿Vamos bien? Sí, no, ya los datos que das. Mira, como una curiosidad, ¿no? El otro día, antes de ayer, me parece que fue, que parece ser que oficialmente hemos entrado ya en el club de los 8.000 millones, entre las 8 y las 9 de la noche, hora de España, ¿no? Sí. Y efectivamente, sí, son más o menos unos 1.800 millones de cristianos, ¿no? 1.100 millones de católicos, ¿no? Y bueno, unos 1.100 también, unos 1.100 millones de musulmanes, una cosa así, unos 15 millones de judíos, bueno, y el hinduismo, ¿no? Que son también muchos centenares de millones, 1.000 millones también podría ser, ¿no? El budismo, etcétera. Efectivamente, de esos 8.000 millones, casi todo el mundo cree en algo sobrenatural, es decir, en algo por encima de la naturaleza, en alguna realidad metafísica que sea la causa última respecto a nosotros, respecto a nuestra inteligencia, o la causa primera en sí mismo, ¿no? Es decir, el principio primero del que todo surge, y no estoy ahora defendiendo el panteísmo, cuando digo surge es una forma de hablar, ¿no? Por creación, etcétera, ¿no? Casi todo el mundo cree en la existencia de algo sobrenatural. De hecho, si vamos al estudio de la paleontología, de la arqueología, etcétera, etcétera, nos encontramos que todas las sociedades, desde que hay sociedades, todas las sociedades tienen signos de creencias, ¿no? Pero anteriormente, en las poblaciones nómadas y todo esto hace 20.000 años, 40.000, 60.000 años, también hay signos de creencia, ¿no? Es decir, por el tema de los enterramientos, por las cosas que pones con los cuerpos que entierras y tal, ¿no? Y así podríamos ir retrocediéndonos, incluso hasta la tesis, ¿no? de que los 30 y algo Homo heidelbergenses que fueron depositados en la cima de los huesos, pues que también hubo un ritual funerario, ¿no? Excalibur, ¿no? El hacha aquella que se habría depositado, se supone, ¿no? Con esos cadáveres con un sentido de ofrenda. Bueno, es decir, ¿desde cuándo el ser humano cree? Es imposible decir, mira, desde este momento, ¿no? Porque no tenemos los signos, los datos, las señales que nos lo puedan decir. Pero desde que podemos establecer un conocimiento objetivo, hace ya muchas decenas, muchos centenares de miles de años que hay creencias en los seres Algo humanos. tendrá el agua cuando la bendicen, dicen, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Algo tendrá, ¿no? ¿Es casi una necesidad, una excusa creer en Dios?
Carlos. Bueno, yo creo que es un movimiento natural de la razón humana, ¿vale? Los animales tienen conocimiento, pero no tienen inteligencia, es decir, no saben conceptualizar, ¿eh? El conocimiento intelectual es exclusivo de los humanos. Los animales no tienen conceptos, tienen perceptos, tienen percepciones, un conocimiento del entorno brutal, y gracias a eso pues hay especies pancrónicas que han sobrevivido decenas, incluso centenares de millones de años. Nosotros tenemos 2,5 millones de años de existencia, un poquito más, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista del tiempo existiendo, pues son más exitosas incluso que nosotros. Pero conocimiento intelectual lo tenemos nosotros. Entonces, claro, para poder hablar de la existencia de algo sobrenatural, te has de preguntar cuál es la causa, cuál es el origen de la realidad que nos rodea, ¿no? ¿Por qué existe el universo? ¿De dónde surge? La filosofía nace así, la filosofía nace preguntándose por el arjé de las cosas, por el origen de las cosas, Tales de Mileto, etc. Hasta ese momento se hacía con explicaciones mitológicas, que estaban muy bien. No es que sean cuentos o mentiras o tal, sino que es el intento de la razón, con las herramientas que tiene, de explicar, de dar sentido a lo que nos rodea. Necesitamos encontrar sentido a las cosas. Aquella famosa frase de que quien sabe el por qué le es más llevadero el cómo. Por cierto, uno de los que la cita es Viktor Frankl, aplicándole a su experiencia en los campos de concentración nazis, donde estuvo encerrado más de 6 años, ¿vale? Y pasó por Auschwitz, por ejemplo, ¿vale? Entonces, él entendió el porqué y dijo, esto es lo que me logró hacer soportar el cómo, porque si no, es ir a engancharte a la alambrada eléctrica, ¿no? ¿Cuándo y por qué decides escribir un libro que se titula ¿Cómo hablar de Dios con un ateo? Esto es muy autobiográfico, ¿no? La respuesta es porque cuando yo tenía pues 15, 16 años, 15 años, ¿no? Ya tenía muy claro lo que quería hacer en la vida, lo que quería ser, etcétera, ¿no? Y con 16 años, al año siguiente, conocí al profesor de filosofía que tuve en el bachillerato y tal, y me cautivó, me fascinó lo que explicaba y tal, ¿no? No él, no por ser él, que lo hacía muy bien, claro, lo iba a hacer otro y lo hace regulín, pues yo hubiese continuado con mi plana, digamos, ¿no? Entonces entendí, con 16 años entendí la filosofía, entendí lo que planteaba. Entonces, claro, vi que colmaba todas mis inquietudes intelectuales, ¿vale? En el tema de la antropología, en el tema de la teología. Claro, o sea, yo cuando me preguntaba, oye, ¿realmente existe Dios? ¿O es un cuento chino? ¿Esto es una cosa que se han inventado los humanos? Pues, o es un elemento cultural, ¿no? Incluso inventado con buena fe, ¿no? Porque, oye, hay que tranquilizar la conciencia y tal. Entonces, claro, luego descubres que esto ya lo había dicho Freud y tal, no sé qué. El infierno está lleno de adoquines o está de buenas intenciones. Exactamente, ¿no? Está pavimentado de buenas intenciones. Y es que efectivamente para que un acto moral sea bueno no basta con la intención, sino, barra libre, ¿no? Eso es. Además, bueno, pues entonces, claro, yo me lo planteo, o sea, y bueno, y el ser humano, ¿no? O sea, ¿por qué somos así, no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? Todas estas preguntas que yo las hacía con 16 años, ¿no? Entonces, claro, vi que quien contestaba eso, la disciplina del conocimiento humano que contestaba eso, me había planteado también hacer pues biología y para estudiar el tema de la evolución humana, pero eso era un cuatrimestre en quinto de carrera, ¿no? Entonces, cosmología, física, para hacer cosmología, tal, para el tema del origen del universo, pero claro, era ya otra facultad, era física y era lo mismo, un cuatrimestre, que por cierto, luego tuve la gran suerte, la vida, pues mira, me ha bendecido con muchísimas cosas y una de ellas es esta, ¿no? De conocer al profesor que en la época en que yo hubiese entrado en la Facultad de Biología, él hacía esa asignatura de quinto de carrera, ese cuatrimestre, y hemos escrito un libro juntos. Mira, qué bien, fantástico. Entonces, claro, cuando descubrí que quien me aportaba, pero por otro lado yo no quería estar pues en un yacimiento ahí con un pincel quitando tierra y tal para ver si esa vasija, ese hueso y tal, ni tampoco en un observatorio y tal. No, yo era el estudio teórico de todo eso, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta de que era la filosofía la que me permitía estudiar teología natural, que forma parte de la metafísica, estudiar antropología, estudiar la cosmología racional, digamos, desde un punto de vista de filosofía de la naturaleza. Todos esos temas que a mí me inquietaban y yo quería encontrar respuesta para eso, pues era la filosofía. Estaban todos ahí, y muchísimos más, y otros más, ¿no? Entonces la cosa ya arranca de lejos,
¿vale? Y la cosa ya Porque arranca muy tú eres lejos. católico. Yo soy cristiano. católico y soy creyente. ¿Católico apostólico romano o católico apostólico y románico? Católico, apostólico y romano. Con todas mis imperfecciones, por las que pido perdón continuamente. Sí, sí. Pero bueno. Entonces arranca de ahí el tema. O sea, fíjate si viene de lejos. Por lo tanto, un libro así no se escribe, digamos, en un verano y tal. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué escribimos? Mira, vamos a escribir una cosa. No, eso requiere muchas décadas de estudio, tal. O sea, que es un libro con solera. Es un libro, pues bueno, muy trabajado, ¿no? Bien trabajado. ¿Cómo hablar de Dios con un ateo? Claro, la pregunta es pregunta o es una afirmación. Es una afirmación, ¿no? Es decir, ¿cómo hablar de Dios con un ateo? O sea, das una explicación ahí, entonces. Sí, bueno, son propuestas, ¿no? Es decir, el problema no es el ateo. El problema es el indiferente, que es una forma, o sea, decimos ateísmo, hay muchos tipos de ateísmo. Decimos ateo, hay muchos tipos de ateos, ¿no? Entonces ahora mismo el que predomina, bueno, ha vuelto hay un renacimiento del ateísmo militante, ¿no? Incluso del antiteísmo. El antiteísmo, al menos contra las ideas, hay una época de la historia en que el antiteísmo era, bueno, incluso ahora mismo en algunos lugares del mundo el antiteísmo sigue siendo también contra las personas. Desgraciadamente hay persecuciones por las creencias, por tus ideas y tal, ¿no? Pero hay una vuelta del ateísmo político, del ateísmo militante y tal. Pero la gran mayoría de personas ateas, que ya sabemos que es un número reducido en comparación con toda la humanidad. Lo hemos hablado. Estamos hablando a lo mejor de 1.000 millones, a lo mejor, posiblemente. O sea, teóricos que expliciten y que intenten argumentar, no. Quizás no tanto. Muchísimos. Pero agnósticos sí, que a lo mejor sería una forma... que es un ateísmo práctico, ¿no? Es un ateísmo práctico. Si quieres ya hablaremos luego, porque hay agnósticos que son creyentes. Por si acaso. Ni sí ni no, ¿no? Pero no obstante, Dios ya lo dice, te vomitaré de mi boca, ¿no? A los que son... Porque son fideístas. El fideísmo es un tipo de agnosticismo. Bueno, Dios no existe, o sea, la razón humana no puede demostrar de forma objetiva que Dios existe, pero tampoco puede demostrar que no existe. Pero la afirmación de la existencia de Dios la hacemos desde la fe, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? O desde la necesidad moral. Necesitamos que exista alguien, o sea, lo que no puede ser es que los malos se vayan de rositas, digamos, ¿no? Entonces ha de haber, primero necesitamos, por lo tanto, que el alma sea inmortal, primero que exista el alma, segundo que sea inmortal y tercero que exista un ser sobrenatural que sea un juez, que a ese no se le escape ni una, ¿no? Y entonces las personas que en esta vida han hecho el mal pero no han pagado por ello, pues que lo paguen en la otra. Porque a mí me parece esa una visión un poquito... Eugenio tenía y perdona que haga un parangón y además malo, ¿no? Tenía un chiste muy bueno que decía, bueno, un señor que se cae por un abismo, ¿no? Y escuché una voz, bueno, te acordarás de ese chiste, pero lo digo más, yo soy muy malo explicando chistes, entonces se agarra una rama, está a punto de caerse al vacío y aparece una voz que dice, déjate caer, hijo mío, porque un coro de ángeles vendrán y te recogerán, ¿no? Algo así parecía, ¿no? Dice, vale, sí, bien, muchas gracias, pero hay alguien más ahí, ¿no? Aparte de... Le estaba hablando Dios, ¿no? Entonces, ¿sería eso entonces? El agnóstico estaría un poco ahí, sí, vale, gracias, perfecto, me lo creo, pero ¿hay alguien más? ¿No? El chiste es buenísimo, ¿eh? Es bueno. El chiste, oye, y felicidades por traer la colación porque es el meollo de la cuestión, ¿no? Entonces, es de lo que trata el tema del libro, motivos de credibilidad, ¿no? Es decir, ¿es sensato creer? ¿Tiene sentido creer? Al principio del libro, en las primeras páginas, sale ya esta pregunta. ¿Tiene sentido creer hoy en Dios, no? Entonces, esto la teología lo tiene muy estudiado, ¿no? Los motivos de credibilidad y tal, pero bueno, hay que actualizar, digamos, el mensaje tradicional, el mensaje clásico, pues hay que actualizarlo, ¿no? Hay que actualizarlo a los tiempos que se viven y al auditorio, ¿no? Y a la persona a las personas que van a recibir ese mensaje, ¿no? Me hace mucha gracia porque hoy se habla de los nativos digitales, ¿no? Pues son cada vez más centenares de millones de personas y es un tipo de persona que tiene una receptividad muy determinada. Carlos, si tú no hubieras tenido al profesor de filosofía que tuviste, ¿tú serías el mismo Carlos, el profesor Carlos Alberto Marmelada, con esa creencia en Dios? Porque no solamente lo aportó esa creencia el profesor, sino el profesor te abrió a un estudio, a una formación que luego te llevó más a Dios, ¿no?
Pero lo digo porque a veces necesitamos de un maestro, necesitamos de alguien que nos ayude a quitar pues esa tela que tenemos en los ojos, ¿no? Esas cataratas que sí veo, pero veo borroso o no veo. Sí. ¿No? Esto, el proceso, ya muy brevemente, ¿no? Digamos, ya lo he explicado, y sería, es decir, esa persona, lo que más que el contenido, lo que me hizo ver es, o sea, yo todas esas preguntas que yo quería resolver en mi vida, ¿vale? Y que considera que es importante para todo el mundo, o sea, no solamente una cuestión personal mía, sino que sería bueno que todo el mundo lo tuviésemos un poquito claro eso. Claro, ¿cuál es la disciplina que a mí me permitiría estudiar eso? ¿La biología? ¿La física? Sí, sí. Pues claro, me hizo descubrir que no, la filosofía. ¿Vale? La teología, pero digo la teología revelada, bíblica, la de la facultad de teología, no, la filosofía me lo permitía abarcar, estudiar todo eso. Pero luego los contenidos te lo tienes que currar durante años, ¿no? O sea, ni siquiera durante los 5 años de la carrera, ¿no? Claro. Aquello tan famoso de que cuando acabas la carrera dices, bueno, ahora empezarás a aprender, ¿no? De verdad. Claro, ¿no? claro, la experiencia de la vida, ¿no? La propia experiencia de la vida. Había una película fantástica, El Club de los Poetas Muertos, la habrás visto, ¿no? Fantástica. No la he visto. Que gracias al profesor, al gran maestro que tenían, los alumnos salían como salían, ¿no? Mucho, sí. Está claro, lo digo porque hoy tenemos a un profesor de esa tesitura, ¿verdad? De ese nivel, o sea que cualquier pregunta que se os ocurra, hay un teléfono de antena y hay un chat a través de la plataforma Twitch. Nos busquéis como Luna Llena Radio y ahí estamos, entrar, es gratuita la entrada y podéis escribirnos, podéis decirnos, no sé, chatear y explicarnos cosas, y estaremos encantados de atenderos, de verdad que sí. O bien al teléfono de antena, como antes hemos comentado, el 93 468, si no recuerdo mal, ¿verdad? Eso es, 55 55. Entiendo, Carlos, que claro, en tu libro ¿Cómo hablar de Dios con un ateo?, de la editorial Secotia, uno piensa, bueno, yo voy a adquirir este libro y me voy a poner en la tesitura de ese ateo, a ver qué me dice Carlos Alberto Marmelada, ¿no? El profesor, un hombre que tiene pues una formación, que tiene mucha teoría, pero de práctica, desde el punto de vista del conocimiento de Dios, ¿cómo andamos? Porque claro, eso son revelaciones, entonces, a todo caso, ¿o qué, Carlos? No, es lo que te comentaba, es decir, uno puede... Hay muchos tipos de agnosticismo, hablábamos antes, ¿no? Pero hay uno que es muy curioso, ¿no? O sea, los que son agnósticos, no respecto a la existencia de Dios, dicen, no, Dios existe, ¿vale? No será Alá, no será Jehová, no será la Santísima Trinidad, no será lo que tú quieras, Brahma, no será lo que tú quieras. Pero existe algo sobrenatural, tiene que haber algo, es necesario que haya algo que sea el origen de todo tal. Es decir, que afirman la existencia de Dios, ¿no? O incluso dicen, no, es Alá, es el Dios del cristianismo, lo que no sabemos es cómo es su esencia, ¿eh? Entonces sería otro tipo de agnosticismo, de la esencia más que de la existencia. Entonces, pero ¿por qué, Carlos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que existir algo? Pues porque... Yo no sé, yo no me atrevo, pero yo me planteaba hoy, digo, hoy tendría que hacer de malo, entre comillas lo de malo, que perdonen los agnósticos o los ateos, ¿no? Hoy tendría que hacer de contra del pensamiento de nuestro invitado y hacerme pasar por una persona que esté dentro de esa realidad. De eso va el libro, o sea, de poder dialogar, ¿no? Yo no sé si haría bien de ateo o de agnóstico con preguntas, pero lo podría intentar. Claro que sí, por supuesto. ¿Me pongo en esa tesitura? Por supuesto, sí. ¿Sí? ¿Por qué tiene que haber algo, ¿no? Que sea el origen de todo? Bueno, pues porque si analizamos la realidad, ¿vale? La realidad es contingente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no tiene la razón explicativa de su ser en sí misma. Este micrófono pues no se ha hecho a sí mismo, tiene una causa externa a él que le hace, etc. Y así con todo lo que existe en el universo. Entonces, si tú coges el universo como conjunto es contingente, no tiene la razón explicativa en sí mismo, ¿no? Entonces la debe tener fuera del universo, es decir, algo sobrenatural. En un primer principio, una primera causa, que ella ya no tenga la razón explicativa fuera de sí. Entonces, que sea autocontenida, podríamos decir, ¿no? ¿Yo te podría hacer las preguntas que te haría un ateo, por ejemplo? Claro que sí. No, si esto yo te lo diría. Sí. No. Por ese motivo, Dios entonces, ¿de dónde viene? ¿Quién ha creado a Dios?
De nadie, de ningún sitio. Es decir, Por eso es Dios. Claro, es que la palabra Dios viene del griego theos, ¿no? Que es un verbo relativo a la visión, a que ve, ¿no? El que ve todo. Que hace referencia a la providencia. O sea, ¿qué nos interesa de Dios a los humanos? Que nos vea, que nos conozca, que le podamos impetrar, que le podamos rezar, ¿no? Y que nos escuche y que atienda nuestras plegarias, ¿no? Entonces, de ahí viene la raíz, ¿no? Si nos olvidamos de las palabras y vamos a la realidad, ¿vale? Pues es lo que te decía, ¿no? Es decir, el universo no se explica por sí mismo. De hecho, da igual que el universo sea eterno o que haya empezado en un momento determinado del tiempo. Requiere igualmente un creador. Requiere igualmente un principio explicativo que no es él. ¿Tú no crees en el Big Bang, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Y tanto, sí. Bueno, de momento las pruebas que hay apuntan en esa dirección, ¿no? Pero la pregunta, la física se queda a 10 elevado a menos 43 segundos de distancia del momento de esa gran explosión, que no fue ni grande ni fue explosión. No. La energía ni siquiera ni se destruye, se transforma. ¿No puede ser un motivo de transformación ese? Sí, pero el tema es, bueno, ¿y cómo es que sucede todo eso? ¿Cuál es la causa de que suceda todo eso, de que se origine el universo? La física. Que es, bueno, sí, la física, pero es que la física nace con la aparición del universo. Entonces, lo que causa la aparición del universo no puede estar dentro del universo, está fuera. Claro, Es sobrenatural, es metafísico. Física por ponerle Entonces, un título. claro, desde el punto de vista del materialismo, ateo, sobre todo si buscamos utilizar la ciencia como lo que nos va a permitir dejar las explicaciones metafísicas, filosóficas y religiosas, etcétera, ya eliminadas, es decir, bueno, es que nuestro universo surge de una singularidad espaciotemporal y tal, vale, muy bien, y esa singularidad espaciotemporal, ¿de dónde surge, no? Surge de la colisión de dos universos anteriores, ¿vale? Perfecto, ningún problema, ¿no? Pero esos dos universos anteriores, oye, ¿de dónde surgen, no? Y así con todo, ¿no? Un plasma, que no sé qué, un universo burbuja. ¿Hay infinitos universos? Bueno, para empezar, por definición, solo hay un único universo. O sea, la palabra universo quiere decir el conjunto que incluye a todo lo existente. Lo que pasa es que luego habrá regiones del universo, nosotros seremos una región, pensábamos que era la única, pero hay otras más, perfecto. Digamos, nuestro universo sería como una gigantesca galaxia. Un multiverso. Vale, pero es que el concepto de multiverso es lo que te digo, ¿no? O sea, no tiene sentido como explicación de, bueno, es que una pluralidad y pues claro, tiene que haber uno como este porque toca, como hay infinitos universos. Entonces la pregunta filosófica sigue siendo la misma, ¿vale? Coges ese conjunto y sigue siendo contingente, no tiene en sí la razón explicativa. Entonces requiere de la existencia de un ser necesario que sea la causa explicativa de la totalidad de la realidad y a su vez él no necesite para existir la existencia de alguien previo. Entonces, claro, a eso lleva la razón humana, ¿vale? Entonces, así es como entra Dios en la filosofía, como primer principio, como causa última de la realidad. La persona que lea tu libro, este último trabajo, ¿va a descubrir a Dios o va a descubrir formas de acercamiento o va a descubrir una nueva llamada? Descubrir a Dios es una cuestión, digamos, personal, del espíritu, es una cuestión que yo pienso que no es que alguien externo o tal, ¿no? Lo que pasa es que leyendo este libro sí que puedes reflexionar, sí que puedes pensar, sí que puedes... por ejemplo, si eres creyente, pues te puede dar un poco más de solidez, de fundamentación y tal. Si no eres creyente, bueno, te puede permitir entender un poco, bueno, cuál es la lógica de los creyentes y tal, ¿no? Y a su vez plantearte cosas desde otras perspectivas, etcétera, ¿no? Entonces es un libro que está pensado para todo tipo de lector, para que todo el mundo pueda encontrar en él algo que digas, hombre, oye, pues mira, esto tiene sentido común, esto, oye, podría ser. Voy a seguir haciendo de ateo o Bien de agnóstico, hecho, ¿sí? muy bien hecho. Perdóname. Te invito a que te leas el libro y lo disfrutes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Digo, en base a esta teoría tuya, entonces, claro, tiene que haber algo que lo ha creado todo. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Tú escribes un libro, bueno, el último, porque tienes libros muy bonitos escritos y están todos francamente bien, pero este último libro, y tú te basas en lo que tú has estudiado, tu formación, tu teoría. ¿Cómo sabes que tu teoría no está equivocada? ¿Cómo sabes que lo que tú has aprendido de la teoría de otros no estaban equivocados? Bueno, no hay nadie...
¿Tú me entiendes? O sea, Sí, sí. es como el tema de la Biblia, ¿no? Sí. ¿Cómo ha salido la Biblia? Esos escritos que son milenarios, ¿no? Pero que se han escrito en diferentes épocas para configurar la cantidad de libros que hay dentro de la propia Biblia, ¿no? O sea, nos basamos, leemos algo y estudiamos algo en función a lo que dijo alguien en un momento determinado que tampoco había visto a Dios. Tampoco lo había visto. Sí. ¿Y cómo saber que tenemos la certeza de que lo que hoy estamos plasmando, diciendo, eso que hemos estudiado durante tanto tiempo, es verídico, es fruto de lo que he leído, pero que otros a lo mejor se equivocaron en su día? Sí, lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, en Europa tenemos 2.500 años de tradición filosófica, ¿no? Con centenares de personas intelectualmente potentísimas que han reflexionado sobre todas estas cosas, que nos han dejado sus escritos, que nosotros... esto es lo bonito de la filosofía, que no sirve que te den las respuestas hechas, tú has de rehacer el camino para al final llegar a las mismas conclusiones, porque hay muchísimas verdades en filosofía que son objetivas, no son, bueno, depende de... No, esto es así, ¿no? Y hay caminos que son estériles, por mucho que los vuelvas a reandar y tal, pero lo has de redescubrir tú. Tienes que pegarte la paliza, tienes que estudiar muchísimo y tal. Entonces, bueno, lo que tú me planteas, de hecho es aplicable a todos entonces, ¿no? Pero, a ver, cuando hay una cuestión y cuando hay diversas opiniones, o sea, y son diferentes, lo que no puede ser es que todas tengan totalmente la razón. Si la tienen unos, no la pueden tener los otros. Entonces, bueno, es que nadie tiene totalmente la razón. Totalmente de acuerdo, Pedro. Luego ya estamos hablando de porcentajes. Entonces, claro, ¿cómo se establecen esos porcentajes? Entonces ahí es cuando tú tienes que estudiar, bueno, a ver, ¿qué dicen estos, qué dicen aquellos, qué dicen los otros, ¿no? Pero si hablamos de porcentajes, hay mucha gente que cree en Dios, no lo ha visto nunca, ni tan siquiera se han leído la Biblia, ni el Antiguo, ni el Nuevo Testamento, no han leído nada, y llegan a tener un convencimiento más por fe que no por teoría, por estudio. Entonces... Bueno, es que, a ver, o sea, una cosa es... las personas que somos profesionales de esto y que dedicamos nuestra vida a estudiar eso, entonces claro, nos podemos pasar años estudiando, pues antes has comentado una cosa muy importante que se nos ha quedado en el aire, que era el tema del chiste de Eugenio de ¿hay alguien ahí y tal? Y yo te decía, muy bien traído a colación, y otra vez sale ahora, porque da de lleno en la diana, o sea, es uno de los temas del libro, ¿no? Los motivos de credibilidad, ¿no? Los motivos de credibilidad. Entonces, claro, eso es una cuestión muy importante, ¿no? O sea, ¿qué motivos tenemos para creer, ¿no? Entonces, te he comentado un poco, ¿no? Antes el análisis de la realidad, el análisis ontológico de la realidad, etcétera, ¿no? Cómo son las cosas, la necesidad de la explicación, ¿no? De encontrar un principio de razón suficiente y tal, ¿no? Entonces, bueno, es que es una cuestión de estudiar, Pedro, de coger, estudiar, analizar, profundizar mucho, y entonces es cuando te vas dando cuenta y comparar, cotejar, como todo, es decir, es como todo, es decir, bueno, a ver, ¿quién tiene razón en esto? Pues no sé, vamos a ver. Sí, permíteme una cosa. Sí. Santo Tomás de Aquino hacía una cosa muy bonita en este tema, o sea, independientemente de si uno quiere ser tomista o no y tal, o si lo ve, pero su forma de razonar era esa, ¿no? Es decir, era esa. Por eso son tan tochos, ¿no? Diríamos hoy en día, tan grandes, tan densos sus libros, ¿no? Es decir, vamos a estudiar este tema, el que sea, ¿no? La virtud, lo que tú quieras, vamos a estudiar este tema. Entonces él enunciaba eso y decía, bueno, veamos. Entonces hacía una breve introducción al tema y después lo que hacía era mirar a ver qué habían dicho los demás sobre este tema, sobre todo los que opinaban en contra, los que no estaban de acuerdo con, digamos, la visión oficial, ¿no? Y después él lo iba rebatiendo punto por punto, lo analizaba, lo rebatía. Ojo, pero también hacía una cosa muy bonita. Si le tenía que dar la razón en un punto a alguien, se la daba. Ningún problema. Independientemente de la creencia de esa persona. O sea, podía ser musulmán, podía ser lo que sea. Entonces, claro, esa forma de trabajar a mí me parece muy acertada. Sí, San Pablo decía que no se puede vivir solo de la fe, sino la fe sin obras no es fe. Es que la caridad, de las tres virtudes teologales, si a ti te dijesen, o sea, fe, esperanza y caridad, si te dijesen, oye, mira, solo vas a poder vivir una de las tres. Las otras dos, imposible. ¿Cuál elegirías? Hombre, yo elegiría la caridad. La fe es fantástica, pero claro, la fe sin caridad,
La esperanza... Otros te dirían esperanza porque Sí. en una vida mejor, ¿no? Exactamente, pero es que la caridad ya lleva la esperanza y después hay cosas que haces por caridad que o tienes mucha fe o no las haces, ¿no? Es lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esa mujer podía haber triunfado aquí en Europa y tal. Bueno, directora de una multinacional o de 10 multinacionales a la vez, o sea, una persona con esa capacidad tal. Y sin embargo deja todo, se va allí y está con los que están, que puedes coger cualquier enfermedad, porque estaba con los más... Hablas de María Teresa, pero hay otros, y haciendo de abogado del diablo, hoy me toca hacer de malo, que le vamos a hacer, entre comillas, ¿eh? Que me perdonen los que amigos que están ahí en esa... Un buenazo como tú no puede ser malo nunca. Gracias, gracias. Pero bueno, no sé si estoy muy cómodo con esta postura, ¿eh? Que me toca hoy lidiar, no sé. Pero vamos, yo he conocido muchos, hablas de María Teresa, de Madre Teresa de Calcuta. Claro, ella decía que una gota de agua no es nada, pero millones de gotas forman un océano, ¿no? Y es lo que son los seres o nuestras almas, ¿no? Pero yo he conocido muchos sacerdotes que han llegado al sacerdocio sin mucho conocimiento teórico de Dios, solamente por fe o porque tocaba, porque su padre o porque, no sé, porque los metieron ahí y haces preguntas difíciles de resolver. No estamos en el medievo, que todo era sí, sino que hoy el ser humano tiene un intelecto bastante más desarrollado y puede preguntarse ciertas cosas como las de Santo Tomás o como los grandes filósofos Nietzsche y compañía. Quiero decir que se preguntaban si Dios había muerto o no había muerto porque había dejado de... No sé, quiero decir que... y sin embargo tenían una religión, mantenían un credo, pero no le hicieras ninguna pregunta complicada, porque te decían eso es cuestión de fe. Bueno, pero es que esto está dentro de la Biblia, está dentro del Antiguo Testamento. Entonces pregunta, ¿qué ha traído Dios al mundo? Vale. Mira, vamos por parte. Efectivamente, o sea, una persona puede ser sacerdote, pero no tener unos grandes conocimientos de teologías, que son dos cosas distintas. Hombre, evidentemente... Algo sí, ¿no? Sí, pero no es necesario. Pero no es necesario. Pero estamos hablando de un sacerdote. Sí, en nuestros tiempos, ¿no? Pero bueno, cuando no era fácil ir a las facultades de teología, en fin, un sacerdote lo que ha de estar es ordenado sacerdotalmente y entonces él puede impartir los sacramentos, ¿no? Y desde luego, claro, ser un hombre de Dios, ¿no? Es decir, es una persona que viva la fe de forma ejemplar, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso también lo tenemos que hacer todos los bautizados. O sea que... y después nos podemos encontrar teólogos que sean ateos. Se puede ser teólogo y ser ateo. Sí. Teología es estudio de Dios. Exactamente. Y se puede ser sacerdote y no ser teólogo. No tener los estudios de teología, la carrera de teología, etcétera, etcétera. Y por lo tanto los conocimientos profundos de teología, ¿no? Bueno, entonces, esto aclarado por un lado, ¿no? ¿Qué ha traído Dios al mundo? ¿Qué ha traído Dios al mundo? A ver, la pregunta la podemos enfocar desde muchas perspectivas. Mira, una cosa que trae, seguro, es amor. Dios es amor. Dios es amor. Por eso te decía antes que afirmar que bueno, la razón humana no puede demostrar que Dios existe con argumentos teóricos, pero tenemos una necesidad moral de su existencia. ¿Qué significa la palabra amor? Porque la palabra amor, con el prefijo a, significa yo no te quiero el mal, yo no quiero tu muerte. No como la entendemos. Vale. Es del griego eso. Sí, pero... Trae amor, no quiero que mueras, no muerte. Vale, y es que el alma humana no es mortal, el alma humana es inmortal. Es decir, Dios cuando crea al hombre, ya lo crea para toda la eternidad. No es eterno. Pero esto, ¿de dónde sale? ¿Quién lo ha dicho? Esto ya lo sabían los griegos, ¿eh? Sí, esto ya lo sabía Aristóteles, que el alma humana, desde el momento en que existe, las facultades intelectuales ya no dejan de existir. Hoy se habla también del alma, que es imperecedera y está en otros planos. Sempiterna, ¿no? Es el nombre técnico. O sea, tiene un origen en el tiempo, pero no se extingue, no desaparece. Bueno, entonces, ¿qué ha traído Dios? Has dicho amor. Amor, paz. Paz. ¿Y las guerras? Paz. Las guerras las hacemos nosotros, están en nuestras manos. Ya tenemos el libre albedrío, ¿te refieres? Claro, por supuesto. Es que, o sea, Dios, digamos, dice, mira, vamos a jugar a esto y las reglas del juego serán estas.
Entonces, claro, el primero que las tiene que respetar es él. Hay un libro, creo que se titula Dios juega los dados, pero con las cartas ya conocidas. Claro, por supuesto, él sabe los resultados que habrá. O sea, antes de que él sabe los resultados. Claro, sí. Esta es otra de las cosas. A este libro, si Dios quiere, le sucederá otro que trata sobre todas estas cosas que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo sé que mis preguntas pueden ser... No. Lo que pasa es que yo las quiero estructurar lógicamente y que sea todo muy sintético, muy breve, muy cortito. Porque al fin y al cabo acabaremos hablando y hablamos del libro y cómo y ser hablar. claro que nuestros oyentes pues lo puedan seguir tranquilamente, ¿no? El libro es Cómo hablar de Dios con un ateo. Ese es el título del libro del profesor Carlos Alberto Marmelada. Entonces hay una segunda parte que profundiza en todas estas cosas. Pero, o sea, fíjate, Dios... y esta parte sí que sale en el libro, ¿no? Es el tema de la libertad, ¿no? Tú has hablado del libre albedrío. O sea, Dios crea, sabe la creación. De entre infinitas creaciones que podría hacer, elige esta. Pues bueno, ¿y por qué esta? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es decir, yo ahora estoy sentado así, pero podría estar así, o sea, bueno, pues es la postura que he elegido. Entre muchas posibilidades, elijo esta. ¿Por qué? Porque tengo libertad para hacer esto. Entonces, ¿Dios qué es lo que hace? ¿Por qué crea? Crea por amor, comunica su ser, ¿no? Vale, entonces, el ser humano es libre, ¿de acuerdo? Y Dios sabe que el ser humano puede utilizar la libertad bien o mal, ¿de acuerdo? Pero respeta, quiere que la utilicemos bien, pero si no la utilizamos bien, pues lo respeta, ¿no? Entonces, esta es una de las claves, ¿no? Es decir... o sea, amor, paz, ¿no? Libertad, amor, paz, libertad... En fin, humanidad, es decir, humanidad. Lo que es ser humano. Me estoy yendo a Francia casi, la teoría de la revolución, ¿eh? Un poquito diferente, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, después de eso hubo guillotina. Por eso... el milenio del terror. Desde luego, si empiezas a mirar el Antiguo Testamento, ves que hay un Dios castigador y después en el Nuevo Testamento un Dios bondadoso. ¿Con qué Dios nos quedamos? Pues mira, el tema es lo que te comentaba antes, ¿no? Es decir, que hay algo es seguro. Ahora, ¿cómo es ese algo? Entonces, bueno, ahí está el esfuerzo de nuestra mente por ir puliendo, por ir determinando y por ir llegando al máximo que podamos de llegar. Entonces, la razón natural puede conocer de la esencia de Dios una serie de cosas, pero evidentemente la revelación nos muestra algo más, ¿no? O sea, tú de alguien que ves pasar por delante de ti en la calle, pues por la acera de enfrente o lo que sea, puedes hacer una descripción, puedes conocerlo, digamos, pero claro, lo conoces externamente y no del todo. Pero claro, si es una persona que se acerca a ti y te habla y te explica algo de sí misma, entonces pues ya la conoces más. Conoces lo que has visto más lo que te ha contado, ¿no? Un poquito con el caso de Dios pasaría esto, la revelación sería esto, lo que un poco Dios nos cuenta de sí, un poco de lo que es, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que entendamos que esa es la manera para que podamos compartir con Él la eternidad, que es lo que Él quiere. Sigo insistiendo que me está costando mucho el tomar las cartas que me está tocando jugar hoy de ateo o de agnóstico, ¿no? Pero sigo ahí porque quiero que conozcáis el libro de nuestro invitado, que hace años, por cierto, que conozco y que, aparte de caerme bien, pues creo que es una bellísima persona y además habla con propiedad de lo que habla. Con lo cual, yo creo que después de haber acabado el programa de hoy, dejaré de ser tan ateo, entre comillas, es que algún día fui ateo, ¿no? Pero bueno, hoy sigo con el postulado este. Fantástico, Carlos, ¿sí? da mucho juego, así está muy bien. ¿Todo? Muy bien. Dios estaba solo en la creación del universo, ¿no? ¿Carlos? Sí. Estaba solo. ¿O había más dioses? Sí y no. A ver, hay una sola naturaleza divina, ¿vale? Esta naturaleza divina, bueno, pues hay religiones que son muy monoteístas, digamos, no, una sola naturaleza divina, una sola persona divina. Bueno, el cristianismo sostiene que hay una sola naturaleza divina y tres personas, y tres personas divinas distintas, ¿no? No creadas. Entonces, Dios estaba solo. Si por soledad entendemos que no existía nada más que Dios, pues sí.
Pero soledad aquí no quiere decir, uy, no hay nadie más que... Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, dice el catequismo. Ahora vamos a esto. O sea, estoy solo, qué aburrimiento. Es que, o sea, te estoy planteando cosas que se han dicho, ¿no? Dios crea porque se aburre, ¿no? Y entonces necesita que le alaben. No, Dios no necesita nada. ¿Y por qué no necesita nada? Porque es la plenitud. Entonces, claro, la plenitud no es soledad, la plenitud es riqueza, la plenitud es... no necesita nada más que a sí mismo. Entonces dices, bueno, ¿y por qué crea? Es lo que comentábamos antes. Porque quiere comunicar esa dicha, quiere comunicar esa grandeza, que es el ser. O sea, ¿cómo se define Dios a sí mismo? Como yo soy el que soy, ¿vale? Yo soy el que es, ¿no? Yo soy el que soy. Entonces, la filosofía, ¿cómo llega a ver a Dios? ¿Cómo lo define? Como el mismo ser subsistente, ¿vale? O como aquel ser que tiene todas las perfecciones en un grado imperfectible, es decir, que no necesita nada. No se puede perfeccionar nada, ¿no? Porque si ya no sería Dios, sería un ser extraordinariamente, lo que hablábamos antes, o sea, pero Carlos, no puede tener causa de sí mismo, ¿vale? No puede tener ni una causa ajena ni una causa que sea él mismo la causa de sí. Pero si Dios es perfecto, ¿cómo se ha equivocado tanto? No, es que no se equivoca, es lo que te decía. ¿Lo hace a propósito? No se equivoca. Dice, no, tampoco. O sea, él dice, mira, voy a hacer esta creación, ¿vale? En este universo, pero hay más. Este universo. ¿O tú crees que pueden haber más dioses como el nuestro en otros planetas? No. Voy a hacer el universo, ¿vale? Voy a hacer el universo. Sí. Entonces, en el universo voy a permitir que haya, voy a hacer que haya seres inteligentes que me puedan conocer, ¿vale? Que me puedan conocer. Con su inteligencia puedan saber que existo y puedan saber algunas de las características propias de lo que es ser la divinidad. Y además les voy a revelar una serie de cosas. Y además, el caso del cristianismo lo que afirma es la segunda persona de esa Trinidad que soy yo, que está encarnada, va a entrar en la historia, va a estar físicamente y tal, ¿vale? Pues, y esos seres que me van a conocer a mí, para que puedan tener la opción de compartir la eternidad conmigo libremente, o de rechazar el compartir la eternidad conmigo libremente, pues los voy a crear con libertad, es decir, con capacidad de tener elección, de libre arbitrio, ¿no? Y entonces, claro, él respeta eso, es decir, no obliga a nadie a... Entonces él no es la causa de, hablabas antes de las guerras, no es la causa del mal, no sé, pero sabe que eso pasará, sabe quién utilizará bien la libertad, quién no, quién hará esto, quién no. Hay un tema muy interesante con esto, que es el tema de rezar, ¿no? Bueno, entonces, ¿y hacer oración para qué? Si ya sabe cómo lo que pasará. Bueno, pues ahí está, ¿no? Que Dios sabe que hay una serie de cosas que se conseguirán gracias a las oraciones de... Carlos, Dios tardó 7 días, bueno, 6 días en la construcción del mundo, ¿no? Como tal, ¿no? Y al séptimo descansó, ¿sí? Sabbat. Eso es. La pregunta es que si él estaba solo, ¿por qué en Génesis 1, versículo 26, dice textualmente, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Eso no me lo invento yo, eso lo puede buscar cualquiera, ¿eh? Hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, no estaba solo. Si no hubiera dicho, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Había más dioses, había más gente ahí reunida cuando se construyó el ser humano, Carlos. Sí, vale. Varias cosas, ¿no? Ahora, antes de entrar en esto, lo que has comentado, 6 días, 7, ¿no? Sí. El descanso tal. Vale, es una forma, es un libro escrito hace 3000 años, inspirado, ¿no? Según las fuentes cristianas, inspirado por el Espíritu Santo, tal, muy bien. Entonces... inspirado multitud de veces, porque no solamente el escrito de una persona. No, claro, por supuesto, ¿no? Es un libro que se escribe a lo largo de 1000 años, y 1100 años casi, ¿no? Entonces, la narración del Génesis, cuando habla de los 6 días y al séptimo descanso de tal, lo que, claro, no es un libro de cosmología, no es un libro de biología, no es un libro de historia, etc. Es un libro soteriológico, o sea, bueno, un libro. La palabra Biblia significa el libro, ¿no? Biblos, ¿no? Es un conjunto de libros que tiene una finalidad salvífica, es decir,
Oye, mira, si quieres ir al cielo, para decirlo brevemente, lo podríamos explicar técnicamente más. Si quieres ir al cielo, mira, aquí tienes las indicaciones. Aquí tienes vale, esa es la finalidad, ¿no? Entonces, cuando habla de 6 días y todo eso, evidentemente lo que nos está dando a entender es que que la creación es dinámica. Que la creación es dinámica, que no fue un fiat y ya está, pum, ya salió todo, ¿no? El fijismo, digamos. Que la creación es evolutiva y que como tal sigue en marcha, ¿no? De forma que nosotros participamos de esa maravilla que es la creación, ¿no? Y además participamos no solamente como unos sujetos que están ahí, ¿no? Como si esto fuera un decorado teatral, ¿no? Pero Carlos, sino como actores protagonistas. Pero ¿cómo lo sabemos eso? Como co-creadores, ¿eh? ¿Cómo lo sabemos eso? ¿De que lo hizo en 6 días? No, pero si los 6 días es una forma de hablar. Claro, no es voy. literal. Es decir, es que primero surgieron unas cosas, luego otras, luego otras, luego otras. Y además sabemos que es así, ¿no? Y es más, ahora estamos descubriendo cosas maravillosas. Hace pocos años hemos descubierto que el universo, que se tendría que estar frenando, resulta que se está acelerando. Sí, sí. Entonces, claro, y se está expandiendo. Sí, pero esa expansión, el modelo cosmológico que teníamos imperante, ¿no? que considerábamos que era el más explicativo, o sea, lo que nos decía es, bueno, el universo se está expandiendo y entonces pero se está expandiendo cada vez de forma más decelerada, ¿vale? Entonces la pregunta era, ¿llegará un momento en que se parará esa expansión y volverá a contraerse el universo? ¿O esa expansión será indefinida? Esa era la pregunta, ¿no? Y entonces, bueno, eso dependía de la cantidad de materia crítica en el universo y tal. Pero ahora resulta que hace pocos años hemos descubierto que se está expandiendo de forma acelerada. Claro, y eso nos ha dejado... Entonces, bueno, la creación es dinámica, es evolutiva, ¿no? Por eso la evolución, el evolucionismo como teoría explicativa de la dinámica de la vida no contradice la fe, ¿vale? Como ideología sí, ¿no? Como ideología materialista y tal, sí, eso, pero ya no es ciencia, entonces ya es filosofía, ¿no? La creación es dinámica, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo no veo ahí lo de los 6 días y el 7º descanso, bueno, no veo problemas. Entonces, tú decías antes, o mejor dicho, perdón, decías después, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Bueno, continuamos, pues eso, ¿no? Un libro escrito hace 3000 años, con un lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí a nuestra imagen? Bueno, o sea, quieres decir que hay gente que lo habrá interpretado mal. Bueno, o sea, lo han escrito mal. La interpretación que nosotros le damos ahora es que es un solo Dios que dice, bueno, pues el hombre que se haga, que sea como yo, ¿no? Que sea como lo que soy. Pues yo, es una ¿no? interpretación, entonces. O sea, que lo que estamos estudiando hoy son interpretaciones que pueden estar equivocadas. Siempre son interpretaciones. Y pueden estar Siempre. equivocadas. ¿No? O sea, ¿qué ser humano no puede equivocarse? Claro. Entonces resulta un poco más complicado creer que ser ateo. Es más fácil ser ateo que no ser creyente. Yo lo veo complicado todo, ¿eh? O sea, si es la segunda parte de este libro es el estudio de los argumentos que han dado los ateos. Claro, ¿vale? ahí voy. Y entonces, cuando uno los estudia, yo con todo el cariño del mundo, y de verdad que lo digo con todo el cariño del mundo, es que son muy flojos los argumentos que dan los ateos para demostrar que Dios no existe, ¿no? Pues que no puede existir porque si no yo no sería libre y tal, bueno, cosas así, ¿no? O sea, son flojas las preguntas que yo te estoy haciendo. No, flojas, digo por ejemplo, los argumentos, mira, Marx, sí, por ejemplo, pero yo estoy emulando ahora pero a un ateo. Marx no da argumentos. Nietzsche son muy breves y tal, y es el tema de la libertad y todo esto. Sartre pues coge lo de Nietzsche, lo hace en plan complicado, pero al final es lo mismo, ¿no? Pero si Dios al fin y al cabo es mucho más fácil de entender. Por eso es lo que te decía, es decir, a ver, o sea, yo veo la vida humana compleja, el ser humano complejo y la existencia humana compleja. A ver quién es el que no tiene problemas, quién es el que está fantástico todos los días y está al 1000% a cada minuto. Eso no existe. Si estamos muy bien durante mucho tiempo, somos unos privilegiados, ¿no? Entonces, no voy a entrar ahora aquí en el populismo de, bueno, y la gente, los miles de millones de personas que... Oye, Pedro, hay 2 o 3 mil millones de personas que prácticamente no tienen acceso a agua potable en el sentido que le damos nosotros a esta palabra.
Claro, muchos ateos Es te decir, dirían... la vida humana es difícil, es complicada. Entonces, ser ateo es complicado, depende. O sea, si tú te lo tomas en serio lo de ser ateo, y hay gente que lo ha vivido con dolor y con sufrimiento. Ser creyente es complicado. Hombre, si tú miras, precisamente es uno de los temas que trata el libro, ¿no? Es decir, una visión positiva del cristianismo, por ejemplo, no un cristianismo pues doliente, o un cristianismo un cristianismo preocupado con el infierno y tal. Perder la esperanza, a quien no le duele, porque claro, claro, el católico, el que tiene una fe, piensa, bueno, hay esperanza de que una vida mejor, ¿no? Pero claro, sí, el que no, pero bueno, pero no tú tiene esa esperanza es una pena. Tienes los mandamientos y tal, y dices, bueno, y los puedes vivir como una liberación o como una carga. Un ateo Entonces, te diría, está el tema de la gracia de Dios, claro. Un ateo te diría, y los niños que mueren con la barriguita hinchada, y los niños que mueren con hambre. Albert Camus dice, no puedo creer en una creación en donde mueren niños, claro, inocentes. ¿Qué se le dice entonces? Esto lo vivió él, lo plantea en una de sus obras, pero lo vivió él en una experiencia personal, que viajando en un autobús, el autobús atropella a un niño y se lo carga. Y claro, bajan del autobús a ver qué pueden hacer, y claro, y ve a aquella criatura allí, y entonces esto le inspira esta idea y luego la pone en sus obras, ¿no? Y claro, efectivamente, ¿no? Es decir, el libro empieza, el libro, cómo creer, o sea, cómo hablar con un ateo, ¿no? Cómo hablar de Dios con un ateo. El libro empieza planteándose, o sea, ¿tiene sentido creer hoy en Dios, ¿no? Después de Auschwitz, después de la matanza de Srebrenica, después de tantas y tantas y tantas cosas, después de la guerra del Biafra, después de el tsunami de Indonesia, después de ver niños inocentes, bueno, ¿tiene sentido seguir creyendo en Dios? Desde ese punto de vista, la respuesta es sí. ¿Tiene sí? Claro que sí, hombre, a pesar de todo eso, sí. Claro que sí. Por eso es lo que estamos hablando aquí, es entender qué es el mundo, es entender qué es la creación, es entender qué es la realidad, es entender que somos nosotros. No es una creencia retrógrada, no, para nada. Supersticiosa, no, para nada. Paracientífica. Hombre, si se plantea bien, si se plantea con seriedad, si se plantea con rigurosidad, ¿no? Si se plantea como ciencia en el sentido clásico de la palabra ciencia, es decir, un conocimiento con principios, un conocimiento de causas, etcétera, con rigor y tal, ¿no? Entonces no tiene por qué ser así. Hay gente que sí que la plantea como tú dices, hombre, está todo el tema de las sectas y todas estas cosas, ¿no? Ya no me meto con las que, o sea, ya no digo las que son negocio, que uno dice, bueno, yo esto lo hago para enredar a la gente y trincar pasta, ¿no? Ya no estoy diciendo esto, sino las que uno realmente se cree que está haciendo algo, pues oye, tú de carácter sobrenatural con eso, ¿no? Todo el tema del animismo, etcétera, ¿no? Que tenía sentido hace milenios, pero bueno, hoy no tanto, a no ser que, digamos, pues bueno, que con la globalización ya no quedan rincones del mundo. Bueno, el animismo es ver a Dios en todas las cosas, ¿no? En todas las cosas creadas. En un río, en una montaña, en un mar. Pero una cosa es ¿qué de malo hay ahí? No, una cosa es verlo como fruto de la creación, de la obra de Dios, que entonces es magnífico. De hecho, eso te eleva el espíritu humano a Dios, o sea, es lo que te comentaba antes, ¿no? Eso te lleva a plantearte, bueno, ¿cuál es la causa de esta belleza, etcétera? Pero otra cosa es creer que ese río, que esas piedras, que ese bosque es Dios. Nuestros antepasados veían a la luna como una diosa, y al sol 3/4 de lo mismo. Sí, y al viento. Claro. Pero después ya lo refinaron y dijeron, bueno, el viento no puede ser. Entonces ponemos un Dios antropomórfico que gobierna el viento, pero ya no es el viento el Dios, sino un Dios antropomórfico, el que hace que el viento sopla, y entonces le rezo a ese Dios para que, y lo mismo con los mares, etcétera. Carlos, estamos hablando de Dios, estamos hablando de un padre. ¿Qué padre manda a su hijo a la muerte? Pues un padre que quiere mucho a aquellos por los cuales manda a su hijo. Wow. Sí, claro. Eso es una respuesta. ¿Qué padre? ¿Tú enviarías a tu hijo a la muerte creyendo que el resto del mundo es así de bueno? Pero como eres Dios, sabrás que el ser humano no te va a agradecer nada y te va a castigar incluso más. Vamos, o sea, ahora volvemos sobre eso. Pero sigamos por la línea que tú has planteado, por la línea humana, ¿no? Oye, ¿cuántos padres no dicen, sí, hijo mío, ves a la guerra? Sí. ¿Por qué? Porque vas a luchar por una causa justa. Sí. ¿Vale? Entonces, que no es lo mismo, pero ya me entiendes, es decir, que otra cosa es el sadismo, ¿no? Entonces eso sí que es terrible, ¿no? Pero claro, cuando
Y mira, voy a ser muy honesto y no me voy a poner yo la medalla. O sea, me podía callar y podía decirlo y decir, oye, mira qué bien que queda lo que dice este hombre y tal, tal, tal. Pero sería muy deshonesto. Y de hecho lo tengo publicado, está ahí, ¿no? Entonces, palabras de Juan Pablo II, ¿vale? O enseñanzas de Juan Pablo II. Dice, bueno, ¿por qué envía Dios a Cristo a la tierra, ¿no? Y se plantea exactamente lo mismo que tú has puesto sobre la mesa, ¿verdad? Fíjate si son interesantes tus preguntas y este rol que has querido tú jugar, ¿no? Que me parece fenomenal. Bueno, pues, ¿por qué envía? O sea, ¿no podía haber hecho de otra forma? La redención de la humanidad, la reconciliación del hombre con Dios, tal, el rescate del pecado original, ¿no? Sí, el bautismo y tal, pero el abrir las puertas del cielo, gracias. Sí, podía haber hecho un chasquido. Bueno, no tiene dedos, pero es igual, ¿no? Podía haber hecho igual Dios, que habla, exactamente, igual que habla a través de la zarza aquella que se quema y no se consume, pues podía haber hecho, pum, ya está, ala, venga, pum. Pero sin embargo no, quiso que fuese a través de una de sus 3 personas que se encarnase y que sufriera todo el tema de la pasión, ¿de acuerdo? La crucifixión, la muerte y la resurrección, que ese es el tema clave. ¿Pero eso por qué? Ahí está. Entonces, Juan Pablo II, ¿qué es lo que dice? ¿Vale? Juan Pablo II lo que dice es, eso nos da una muestra del infinito amor de Dios hacia los hombres. Claro, dice Juan Pablo II, y no me escondo yo detrás de él, ojo, yo lo he dicho con buena fe, no me quiero poner yo la medalla y tal, voy a decir de dónde he sacado esto y tal, no sé qué, pero ahora también caigo en la cuenta de, bueno, es que parece que me estoy como diciendo, bueno, oye, si esto no está bien, no soy yo el culpable, esto es Juan Pablo II. No, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Precisamente lo cojo porque es que yo lo veía así, ¿no? Decía, oye, qué bien, oye, y además lo dice un papa, tú, fantástico, mira, fenomenal. Entonces es que no voy tan descarriado, ¿no? Entonces, es una muestra del infinito amor que tiene por los hombres. Y Juan Pablo II plantea una pregunta muy bonita, que es retórica, ¿no? Dice, hombre, si lo hiciese de otro modo, se podría poner en entredicho eso de que Dios nos ama plenamente, totalmente e incondicionalmente. En cambio, así queda bien claro, o sea, porque entrega a lo más preciado que tiene, que es su propio hijo, ¿no? Bien, entonces, claro, la muerte de Jesús no es una muerte más. Oye, a cada lado tenía un ladrón. O una persona, un ladrón que los iban a justiciar por latrocinio, ¿no? Por lo tanto, lo de crucificar ya era la forma de ejecutar en aquella época, digamos, ¿no? No había silla eléctrica, no había cámara de gas, bueno, pues la crucifixión era la forma de ejecutar, ¿no? Pero no es una muerte más. O sea, en ese calvario Jesús está sufriendo por cada uno de los pecados de cada ser humano, o sea, multiplica el dolor, imagínate tú. O sea, a ver, cuando nosotros hacemos, hay una cosa muy bonita que es el remordimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una cosa mala, pues dentro del mal hay una cosa muy buena que es el arrepentimiento y tal. Porque claro, el arrepentimiento comienza por el remordimiento, ¿no? Por decir, ostras, ¿qué he hecho, no? ¿Qué mal me sabe esto que he hecho? Necesito pedir perdón, ¿no? Y entonces necesito reconciliarme, ¿vale? ¿Tú crees que Dios en esa postura trinitaria, el Espíritu Santo, Jesús, Dios, ¿no? La paloma, le habrá pedido perdón a su hijo por haberlo enviado a un mundo donde el ser humano sigue con la suya y lo ha enviado para nada? Porque tú crees que ha redimido al mundo, Jesús. Sí, por supuesto que sí. O sea, y seguimos haciendo lo mismo, pecando y haciendo atrocidades hace 2000 años igualmente. Y lo haremos hasta el último día, o sea, hasta que se acabe la historia. Envió un diluvio universal. Bueno, lo del universalismo, eso habría que mirarlo desde otro... Sí, ¿no? Un día hablamos de esto, ¿te acuerdas? Un día lo hablamos, sí. Un diluvio universal, luego una torre de Babel para confundirnos, no sé, forma de explicarlo, ¿no? Luego envía a Jesús, muere su hijo, pero seguimos en las mismas. No tan en las mismas. No lo sé, pero yo lo del libre albedrío que antes decíamos, Carlos, yo creo que el libre albedrío nos lo dio porque ya no supo, dice, ya no puedo con el ser humano y os doy el libre albedrío para que me dejéis en paz. Se cansó del ser humano. Mira, Porque si volviera a enviar de nuevo a Jesús, sí, yo creo que lo volveríamos a crucificar, mira lo que te digo. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, no, en la segunda venida no lo haremos. Bueno, en la segunda venida. ¿Qué hemos aprendido durante todo este tiempo? Que Dios no se haya cansado de nosotros. No, mira, yo recuerdo a un sacerdote oírle explicar, ¿no? En
en unos cursos a los que yo asistía, ¿no? de teología, tal, y le oí explicar, bueno, le oí decir esto mismo que tú has planteado, la siguiente, contestando a esto que tú has planteado, diciéndolo de una forma muy gráfica, muy simpática, diciendo: a Dios no se le quema la croqueta. La croqueta en esa metáfora era el ser humano, ¿no? Es decir, no, le sale la croqueta, le sale bien, le sale croqueta. No le sale caviar ruso, porque es que no quería hacer eso, no quería hacer caviar, quería hacer croqueta, ¿no? Entonces, o sea, ¿tú crees que Dios quería hacer al hombre impresentable? No, es que el hombre no es impresentable. ¿No? No, hombre, no. Tú fíjate, o sea, tú tienes la humanidad es un modo de ser, ¿no? Es un modo de ser. Y es un modo de ser... ¿Imperfecto? Es que no hay nada perfecto, excepto el propio Dios. Entonces, no hay nada creado que sea perfecto, es imposible. Es imposible, por definición. Desde el punto de vista de Dios, entendería que a lo mejor el hombre es impresentable por sus actos. Pero sí, además Dios ya sabe lo que va a hacer cada ser humano. Ya sabe lo que va a hacer. Si Dios sabe ya lo que va a hacer cada ser humano, es algo que no acabo de entender desde ese punto de vista. Y aún así existe la libertad humana. Pero sabiendo, si Dios es Dios y sabe lo que piensa el ser humano, ¿cómo no supo lo que iba a pasar enviando a su hijo? No, pero sí lo sabía. Y lo envía. Claro. O sea, ¿y dónde está el problema? Sí, envía a la muerte a su hijo, que sufra a su hijo, sabiendo lo que va a pasar. No, y el propio Jesucristo lo sabe. Dice, haz pasar de mí este cáliz, claro, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Claro, decir, bueno, por supuesto que eso lo sabe. es lo que dice es un Dios, buen hijo. Es Dios, Jesús, por lo tanto ya saben. No, pero sí, el tema es el de la redención, ¿no? Es decir... y ya está prometido, o sea, en el propio paraíso, cuando se destierra Adán y Eva y tal, ¿no? Pero, mira, o sea, es el tema de la naturaleza humana, ¿no? Lo de la croqueta que te decía, ¿no? Es el tema de la naturaleza humana. El ser humano sí que puede hacer bajezas, pero también hace maravillas. No lo dudo. Sí. Y gracias a Dios, oye, la humanidad, pues mira, nos vamos refinando con la moral, con la educación. Hay tanto por hacer, es lo que decíamos, la evolución, o sea, la creación es evolutiva, es dinámica, hay tanto todavía por hacer. Los budistas no creen en Dios y sin embargo, fíjate qué es filosofía de vida más buena, Es ¿no? que el budismo no es una religión, es una religiosidad, ¿no? Y exactamente, es decir... El otro día alguien me decía aquí que el judaísmo tampoco es una religión, y me lo decía un embajador cultural del pueblo judío. Me decía, no somos una religión. Bueno, claro, es que hablábamos un día qué significa la palabra religión, ¿no? Sí, lo de religare, lo de unir. Claro, es decir, los cristianos decimos que la religión es la virtud que regula la relación entre el hombre y Dios. Y eso es muy personal. Otra cosa es la teología, pero la religión es... Y por eso nadie tiene derecho a meterse en materia de religión con ningún alma, porque es una cuestión personal de cada uno con Dios. Y ahí no tiene derecho a entrar nadie que yo no le abra la puerta y le deje entrar. Pero otra cosa es la teología. Entonces ahí sí que hay debate de ideas y tal. Entonces este libro se mueve en el plano, digamos, de la teología natural, ¿no? Es decir, vamos a debatir acerca de esta cuestión, ¿no? Y vamos a hablar entre todos oye, y los comentarios que haya al libro, bienvenidos, ¿no? Porque es lo que permitirá el ir puliendo y el ir pudiendo acercarnos, ¿no? Como estamos haciendo aquí. Déjame que dé el teléfono de antena porque a lo mejor habrá algún oyente que querrá participar o hacerte alguna pregunta o hacernos alguna pregunta o contribuir simplemente al tema que hoy traemos a Luna Llena Radio. El teléfono es el 93 468 5555, 93 468 5555 o el chat a través de la plataforma Twitch y buscarnos como Luna Llena Radio. Viernes y sábados de 10 a 12 de la noche. Repito, el teléfono o el chat es de Twitch, ¿no? De Luna Llena Radio. Podéis escribir, nosotros lo vamos a leer. Y si nos queréis llamar, pues lo mismo, 93 468 5555, 93 468 5555. Carlos, el hombre, desde luego, yo no sé si es culpa del hombre o de quién es la culpa, ¿no? Pero en el momento que empieza a escribir cosas que algunas las argumenta a su manera y otras las copia a su manera de otros libros o de otras gentes, ¿no? Y no se pone al día. Si la religión o la iglesia o las iglesias o el mundo espiritual
diera más, acariciara más la filosofía o acariciara más las buenas formas, que no tanto el texto o la parábola o la metáfora, a lo mejor iríamos mejor, ¿no? Porque tanto el Talmud, la Torá, la Biblia, bueno, no sabemos exactamente qué es lo que vivió cada escriba de aquellos tiempos, ¿no? Pero hoy seguimos hablando de aquello como una realidad, de una revelación, y tampoco tenemos claro que haya sido una revelación. Entonces, no sé hasta qué punto la religión, todas, la religión ha traído casi un mal endémico que no otra cosa. Porque para tener moral, para saber si las cosas están bien hechas o están mal hechas, no necesitamos ninguna religión. Dios ya nos ha dado, como en esa postura, la suficiente inteligencia para saber si una cosa está bien o está mal, ¿no? No hace falta tener un credo. Y no por eso no me voy a salvar el día de mañana. No, es que como no te confieses o como no seas católico, no seas católico o cristiano, como vas a ir al purgatorio o vas a ir al infierno. ¿Pero qué es eso? Si Dios nos ha creado a todos iguales, queramos o no queramos, porque claro, yo podría haber nacido en medio de la Amazonía, ¿no? Y no conocer a ningún dios más que al sol o la luna. Sí. ¿Por eso qué? ¿Ya no voy a ver a Dios? No. Entonces hay cosas que no se acaban de entender y tampoco entiendo yo que la Iglesia, y hablo en general, se ha puesto al día en un montón de cosas que ya no estamos, como decíamos antes, en el medievo, donde allí era A y A, o 1 más 1. Ahora hay otras salidas, ¿no? Y el hombre es más inteligente, quiere llegar a Dios y no solamente por la fe, sino por obras, ¿no? Yo veo a gente que por las obras estoy viendo a Dios, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Claro, y veo a otras personas que se acaban de salir de misa y, caramba, veo al demonio. Con lo cual, esos golpes de pecho falsos, hipócritas, dice, los vomitaré de mi boca al que no es, ¿no? Bueno, entonces, ¿con qué me quedo? Claro, porque nos estamos apoyando en textos muy antiguos, donde hablábamos de un Dios eternamente castigador, ¿no? Que premia a los buenos y castiga a los malos, y los castiga muy bien castigados, pero sin embargo en el Nuevo Testamento es un Dios bondadoso que lo perdona absolutamente todo. Entonces, por muy malo que sea yo hoy, si soy un criminal, resulta que Dios me va a perdonar, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Yo me confieso y digo, me arrepiento y voy al purgatorio, al limbo ya no, porque me lo han quitado, pero voy al purgatorio. Bueno, empecemos. Sí. Claro, yo he ido aquí apuntando cosas y la verdad es que tenemos ya para ocupar el resto del programa solo con esto, ¿no? Entonces empecemos por detrás, ¿no? Por el final, ¿no? Efectivamente, Dios perdona siempre, afortunadamente, ¿no? Ahora entramos en esto. Aquí me viene a la cabeza aquel famoso dicho, ¿no? de que la naturaleza no perdona nunca, ¿vale? Si uno tiene sed y se bebe 1 litro de gasolina, eso le va a hacer daño siempre, ¿de acuerdo? No solamente si la presión atmosférica es de no sé cuántos milibares, ¿vale? El hombre perdona algunas veces, el ser humano perdona algunas veces, unos más, otros menos y tal, pero Dios perdona siempre. Pero claro, Dios perdona siempre cumpliendo una serie de, digamos, como de condiciones, ¿no? O sea, para que la confesión sea válida, pues bueno, ha de haber primero primero ha de haber materia. Porque luego está el que tiene la conciencia escrupulosa y tal. Pero desde un punto de vista católico. Sí, bueno, y del sentido común también, escucha, la confesión no es, oye tú, escucha, perdóname que me interesa y me conviene, eso no sirve de nada, en ninguna religión, ¿no? Entonces, exactamente el propósito de enmienda, ¿no? El dolor, la contrición, el arrepentimiento. Los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Pero yo voy más al tema del arrepentimiento que hablábamos antes, ¿no? Que dentro del mal, una cosa buena es eso, la experiencia del arrepentimiento, ¿no? Es un bien moral, ¿no? Por lo tanto, bueno, Dios perdona siempre, sí, pero sí hay una serie de condiciones, digamos, que se cumplen bien. Entonces, que se cumplan bien es lo que te decía antes, es lo de la religión como virtud que regula la relación del hombre con Dios. ¿Quién sabe si un acto de confesión se ha cumplido bien? Pues lo sabe ese alma y lo sabe Dios. Y nadie más.
y nadie más, porque nadie sabe realmente si uno se arrepiente o no se arrepiente, o si se ha arrepentido en ese momento, pero luego al día siguiente dice, no, oye, yo lo volvería a hacer otra vez. Entonces, bueno, ya es válido. Bueno, ahí está, ¿no? Efectivamente, ese Dios juez del que tú hablas, esa visión que se da, ¿no?, en el Antiguo Testamento, ya te comentaba antes, ¿no? No me parece que sea la que nos permita sentirnos más cerca de Dios, etc. Pero bueno, hombre, tú, la caridad, las obras acercan más a Dios, por supuesto, por supuesto. O sea, es que el creer en Dios, no, saber que Dios existe, sí que es una cuestión de la inteligencia. La inteligencia lo puede saber. Ahora, saber cómo es ese Dios, también la inteligencia nos muestra algo, pero ir más allá, eso es ya la revelación, y entonces, claro, eso ya es la fe, ¿no? El buen ejemplo arrastra más que las buenas palabras y que los buenos discursos, ¿no? Por eso obras son amores y no buenas razones. Claro, y por eso yo cuando he oído decir, hombre, es que las 5 vías de Santo Tomás no convencen porque no convierten y tal, es que no buscaba eso Santo Tomás, porque si hubiese buscado eso, en vez de ocupar una página, habrían ocupado 7.000 páginas, que de hecho buena parte de su obra es la explicación de esas 5 vías, ¿no? Pero, o sea, no se llega a Dios básicamente por la vía intelectual. Spinoza era partidario del amor intelectual a Dios, ¿no? No, oye, la Madre Teresa de Calcuta, ¿cuántos tratados de teología nos ha dejado? ¿Cuántos tratados de metafísica? Nada. Jesucristo, ¿cuántos libros nos ha dejado escritos? Ni uno, nada, ni un renglón, ni una línea. O sea, porque era acción, era praxis. Lo complicado es que no habiendo dejado nada, Jesús, ¿no? Sí. Muere por nosotros en la cruz, sí. ¿no? Tiene una serie de acólitos que le siguen, sus apóstoles, ¿no? Tiene a Pedro, a Pablo, ¿no? Que son los que fundan, de alguna manera, sus iglesias. Sus iglesias es una forma... Bueno, iglesia significa reunión. La funda Jesucristo, con Jesús sí, monta una iglesia. Claro, con Pedro, ¿no? Bueno, sobre esta piedra, y ahí iglesia es una reunión, es una forma... Asamblea, sí, es una palabra asamblea, griega que significa... Reunión, ¿no? Sí, la asamblea del pueblo de Dios. No una iglesia como la que entendemos como un edificio, sino una reunión. No, pero la iglesia como institución la funda Jesús. Sobre esta piedra crearé la reunión de vosotros. Exactamente. Entonces, sobre ti, Pedro. Por eso es el Papa ocupa la cátedra de Pedro. Sin embargo, Pedro es el sucesor de Pedro. Pedro y Pablo se llevaron fatal. Discuten en un momento determinado. Bastante. porque claro, o sea... Y somos paulinos porque ganó Pablo de alguna manera. Claro, o sea, volvemos a lo del sentido común, ¿no? Es decir, la idea, ¿no?, del pueblo elegido. Un día tú y yo hablamos de esto, ¿te acuerdas, no? Tú me decías, pues vaya, ¿no? O sea, si el pueblo de Israel es el pueblo elegido, pues no veas cómo nos ha tratado y tal. Claro, o sea, Pedro es judío, ¿no? Entonces esta idea del pueblo elegido, pues la tiene inculcada de nacimiento, es con lo que ha crecido. Entonces, claro, sí, muy bien, Jesucristo viene y tal, pero la revelación sigue siendo para el pueblo judío. Vamos a convertir al pueblo judío. Entonces, Pablo, que es ciudadano de Roma. Eso, Pedro no, y los demás apóstoles y tal, no, Pablo es ciudadano de Roma, tiene la ciudadanía romana, pero es de religión judía. Y entonces comprende el mensaje universal salvífico de la revelación de Jesús, ¿no? Y entonces dice, oye, no, esto es para todo ser humano, Esto nos lleva a otro de los temas que tú has sacado, y yo me he apuntado aquí, y así para no ir olvidándome, y poder, digamos, a nuestros espectadores y a nuestros oyentes, ¿no?, el decir algo de todo aquello que tú vas sacando, ¿no?, y no dejar nada obviado. Otra cosa es que se profundice más y tal, pero bueno, el tiempo da para lo que da, y también aquí 8 horas sería muy aburrido, ¿no? Entonces, o sea, la salvación te has planteado, decir, bueno, esto es un poco como diciendo, bueno, pero esto es cultural, ¿no? Claro, estas cosas tú las dices porque tú has nacido en esta cultura. Efectivamente, claro que sí, ¿no? Si nosotros hubiésemos nacido en otra cultura, pues de entrada, pues opinaríamos de otra forma, diríamos otras cosas, etcétera. Y si hubiésemos nacido en otra época también, ¿no?, en otro lugar, en otra época, pues seríamos taoístas o lo que sea. Pero eso no quita
eso no quita veracidad. Eso no quita veracidad. Eso lo único que hace es poner de relieve una cosa que es obvia, y es que somos seres relativos, que somos seres contingentes y que dependemos de un momento, de un espacio, de un tiempo, y que dependemos de unos memes. Ahora la palabra meme significa lo que te llega al WhatsApp, ¿no? Y se ha desvirtuado, pero originalmente la palabra meme era una cosa, bueno, que la introduce Richard Dawkins, ¿no? Pero es una cosa, digamos, técnica, es un concepto técnico, ¿no? Los genes serían las unidades biológicas, ¿no? Que dan información, que caracterizan, y los memes serían los genes culturales. Entonces nosotros hacemos todos dentro de unos a priori culturales que son el de la sociedad en donde estamos. Pero eso es dinámico, porque si no las sociedades no habrían cambiado, ¿no? Por lo tanto no tiene nada de malo, ¿no? Tú planteabas el tema de, bueno, y si naces en el Amazonia y no tienes conocimiento de que Jesucristo y tal, pues es lo que te decía, si nosotros hubiésemos nacido en China hace 4000 años, pues tendríamos otra cosmovisión que es normal, ¿no? Como si hubiésemos nacido en Grecia en el siglo VII antes de Cristo, pues seríamos politeístas, antropomórficos, etc. Y si hubiésemos sido vikingos, pues estaríamos ahí por Thor, por Odín y tal. Pero eso no le quita nada de validez, porque el tema central es, o sea, ¿cómo es posible? Lo que tú has planteado, traducido técnicamente, es ¿cómo es posible la salvación fuera de la Iglesia? Y la respuesta es muy sencilla, es por los méritos de Cristo. Es decir, todos los seres humanos somos beneficiarios de la salvación. Tú has planteado otro tema que da la respuesta a esta cuestión, porque ahora dirías, bueno, ¿y eso cómo puede ser posible? Porque Dios, cuando nos crea, no nos crea católicos, protestantes, tal, no, nos crea humanos. Y luego tú con tu libertad, pero claro, nos hace capaces de comprender qué es el bien y qué es el mal, y capaces de querer qué es el bien y qué es el mal. Eso en filosofía recibe, en axiología recibe el nombre técnico de sindéresis, ¿no? La capacidad, el juicio que tiene el ser humano para distinguir el bien y el mal. Y la voluntad, la capacidad que tiene para ejercer el bien y rechazar el mal. Y viceversa. Entonces, claro, si actuamos con honestidad, si actuamos con honradez, en el fondo estamos siguiendo los mandamientos. De hecho, Santo Tomás dice una cosa muy, muy importante, ¿no? Dice, si una persona con absoluta honradez cree que ha de hacer algo que desde el punto de vista cristiano no es bueno, pero está absolutamente convencido de que eso es lo óptimo en ese momento, ha de seguir su conciencia, aunque se esté equivocando objetivamente. Y moralmente no estará pecando. Si su conciencia no le permitía ver más allá de eso, ¿vale? Ahora sí le permitía, entonces sí, ¿eh? O si tenía posibilidades de haber podido evitar ese error. O sea, si era honesto Sí. en ese momento. En ese momento, y si había tenido, no había tenido la posibilidad de conocer la verdad sobre eso. ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente está pecando? Ya no quiero mirar a políticos ni quiero mirar a ningún sitio. ¿Cuánta gente está pecando con el tema ese ahora mismo? No somos perfectos y no lo seremos nunca. Y por eso fue necesario instituir el sacramento de la confesión. Claro, a quien vosotros perdonéis los pecados en la tierra le quedarán perdonados en el cielo. Y a quien no se los perdonéis aquí, no quedarán perdonados en el cielo. Entonces, claro que es otra de las cosas que le lleva a la cruz, ¿no? Se irroga el poder de perdonar los pecados, pero si eso solo lo puede hacer Dios, no, claro, es que es Dios hecho hombre. ¿Lo dice eso Jesús en algún lugar de los evangelios? En ninguno. En ninguno dice, yo soy Dios. Pero lo que sí dice es, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cuántas interpretaciones hay, desde luego, de esos mensajes crísticos o de los grandes profetas, ¿no? ¿Cuántos? Por ejemplo, desde el punto de vista hebraico, ¿no? Se habla no de Eva, se habla de otra mujer, Lilith, ¿no? Porque no aparece en la Biblia, y sin embargo sí que aparece en esa cultura, ¿no? Hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza, me suena a mí. Eso decía Feuerbach. Decía, el hombre no está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre. Hemos cogido, esto ya te digo, hay una segunda parte de este libro que espero que vea la luz, si Dios quiere, ¿no? Y entonces Feuerbach plantea esta idea que tú has puesto sobre la mesa, ¿no? Es decir, bueno, en realidad Dios lo que es una proyección de las mejores cualidades humanas, hipostasiadas, o sea, convertidas en una idea objetiva,
fuera de nuestra mente, atribuidas a un cielo, a una realidad, ¿no? Un topos uranos, que diría Platón, hipostasiada y, digamos, superlativizada, ¿no? Es decir, esas cualidades humanas llevadas a un grado superlativo, las juntamos, las amplificamos y las objetivamos. Y ahí tenemos el concepto de Dios, ¿no? Esto es lo que decía Feuerbach. Por cierto, una anécdota. Me contaba un obispo de aquí, cerca de nosotros, que había ido a África, al centro de África, un país del centro de África. Allí, mientras que en Europa parece que el nivel de creencia va bajando, digamos, y que aumenta el agnosticismo, que es verdad, y que aumenta el ateísmo, que es verdad, y por lo tanto que se produce una muerte de Dios, como decía Nietzsche, copiando y parafraseando a otros. En concreto sale de un cántico luterano de la misa de Viernes Santo, ¿no? De cuando muere Jesús. Pero esta es la visión en Europa, digamos, ¿no? Un poquito en Europa sobre todo, ¿no? No tanto en Estados Unidos, iba a decir en Occidente, en Europa y en algunos otros lugares de la cultura occidental. Pero, por ejemplo, en África, ¿no? Hay un repunte de la creencia, hay un repunte del cristianismo, bueno, es una cosa. Y entonces iba allí y en una iglesia muy grande, pues iba a hablar, ¿no? de cómo es la fe en Europa, de cómo está la religión tal. Y primero, la iglesia estaba llena a abarrotar, allí no cabía, vamos, nada, ni un cabello. Fuera de la iglesia había muchísima gente que no había podido entrar, pero bueno, estaba ahí, que luego saldrían fuera los obispos y hablarían, tal. Y entonces este obispo me decía que les explicaba a estas personas que en Europa hay gente que dice, pues que no es Dios el que ha hecho al hombre, sino el hombre el que ha hecho a Dios. Y entonces la reacción que se produjo fue un ¡oh! Como diciendo, pero qué barbaridad, pero vosotros los europeos, que habéis logrado pues la cima de la civilización humana, ¿no? Digamos, y que todos queremos, digamos, pues conseguir lo que habéis conseguido los europeos, ¿no? En cuanto a nivel tecnológico, desarrollo tecnológico, en cuanto a nivel de bienestar, en cuanto a nivel de, bueno, pues de hospitales, etcétera, ¿no? Y decís esto, pero ¿cómo puede ser posible? Si os teníamos por los más inteligentes y tal, ¿no? Claro, es que es así, ¿no? Es decir, no es el hombre el que hace a Dios, ¿no? Es Dios el que hace el hombre, ¿eh? Pero eso son creencias, son supersticiones también. No son supersticiones. Es decir, fíjate, en la religión vudú, por ejemplo, ¿no? Sabes que hay los unganes, que son los sacerdotes de esa religión, ¿no? Y hacen pues de todo, pues para invocar a... Sí, a los espíritus, a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? A las fuerzas positivas, es rechazar las negativas. Y trazan una línea para que una gallina, hablo por ese ¿no? Que decías, ¿no? Trazan una línea y ponen la gallina delante de esa línea. El resto es el suelo, está oscuro, pero pasan una línea blanca, ¿no? Y la gallina no se sale de aquella línea y camina por aquella línea antes de morir, ¿bien? En un ritual. Es como si el ungán, el brujo, el mago, el sacerdote, como lo quieras llamar de esa religión, pues tuviera poderes sobre aquella gallina. Bueno, eso no tiene ningún misterio. Pero lo hablo por el de la superstición, ¿no? Te vas a cualquier payés, campesino que vive en el monte y tiene gallinas, sabe que una gallina, por ejemplo, si le trazas con una tiza una línea y no tiene más miras, pasará por esa línea hasta el final, porque tendrá miedo como a caerse. ¿Sí? Es en plena superstición. Con lo cual el si no han conocido nada más que lo que les han dado, pues evidentemente, pero el hombre es a veces más ancho que sus propias ideas, o al revés. Sí. Bueno, no, en este caso era un no de admiración de cómo podéis pensar eso, ¿no? Pero no era gente que solo había conocido el cristianismo, es decir, allí se había ido a evangelizar y lo que había eran otras creencias anteriores. ¿Y entonces qué ha pasado? Que las iglesias hoy están vacías. Yo hablaba el otro día con un sacerdote y los domingos en misa van la gente mayor. Sí. Cuando muere esta gente mayor, ¿quién va a ir a misa? Sí,
pero te vuelvo a insistir, o sea, no tengamos una visión solamente limitada a nuestro entorno, que se ha producido eso, sino una visión global del cristianismo en el mundo entero. Es verdad que aquí estamos pasando por una fase, digamos, de retrogradación, digamos, de descenso de la práctica, pero en comparación con otros siglos, por ejemplo, o con otras décadas, años anteriores. Porque ahora no se construyen catedrales o iglesias como hace 1000 años. Sí. ¿Por qué no? Que sería bonito y sería, yo creo que conveniente, ¿no? Es caro, pero sería conveniente. Porque si no, pues pasas en coche, no sé qué, y miras y no sabes bien si es una iglesia o son oficinas, lo que sea, ¿no? Pero lo que te decía, ¿no? O sea, la increencia que el libro empieza planteándose esto, ¿no? Es decir, ¿por qué para el hombre occidental el mensaje cristiano clásico ya no parece atractivo? Entonces se tratan estas cosas ahí, ¿vale? Por eso te digo que el libro se titula precisamente así, ¿no? ¿Qué capítulos tiene el libro, Carlos? Pues tiene un montón, tiene 20 y tantos, ¿eh? No me he traído aquí un ejemplar físico, lo miraríamos, ¿eh? Pero tiene 20 y tantos, sí. Entonces se habla del tema del mal, se habla de la libertad, se habla del indiferentismo, que es el modo máximo, la consumación del ateísmo. O sea, la consumación del ateísmo no es el antiteísmo. No es las personas que cogen y dicen, venga, estos, ponerlos aquí, los vamos a fusilar porque son creyentes. Esto se ha hecho, ¿eh? Y en algún lugar se hace. Y no es esa la máxima expresión del ateísmo. San Pablo era antiteísta. Pablo de Tarso era perseguidor de cristianos. Oye, pero no para regañarles, ¿eh? Se cree que siendo jovencito él estuvo en la lapidación de San Esteban. Se cree que participó. No podía lanzar piedras porque no tenía edad, pero debió de ser uno de los muchachos, si es que estuvo allí, si es que realmente estuvo allí, uno de los muchachos por edad que custodiaban pues las ropas de los que sí que estaban apedreando a San Esteban. Se cree, por otra parte, que esa figura no existió nunca, es una copia de textos egipcios. Sí, San Pablo. De textos egipcios escritos 3000 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, en fin, es un personaje que viaja por una serie de ciudades, ¿no? Que deja unas cartas, que, en fin, a la que se hacen referencia pues escritores romanos de la época. ¿Por qué no hay vida pública de Jesús? Hay 3 años de vida pública. Bueno, 3 años, pero desde el Hijo sí, de Dios, sí, ¿no? Sí. Caramba. Hasta los 30, sí. Sí. Bueno, cuando... hay muy poca vida pública. El niño perdido y hallado en el templo ya es vida pública. Bueno, también, ya, pero ¿eh? eso es una anécdota en 30 años. Sí, pero solo tenemos constancia de 3 años. Hombre, de 30 a 33, que es crucificado. Hay una interpretación, hay una explicación interpretativa, y es que precisamente pretende dar una enseñanza de la importancia de la labor del trabajo humilde, ¿vale? Que es lo que hacemos la mayoría de las personas. Es decir, momentos heroicos en la vida, heroicos, digamos, en el sentido de dignos de salir en un telediario, pues podemos tener pocos, algunas personas ninguno. Pero es extraño. Pero tenemos una heroicidad igual de gigantesca. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Salvarle la vida a alguien tirándote tú al agua a salvarle, a rescatarlo, y arriesgando la tuya. Sí. Bueno, eso algunas personas efectivamente tienen se les plantea eso en la vida y tienen la posibilidad de hacer ese acto heroico, generoso, ¿no? Y algunos, por desgracia, pierden la vida en él, ¿no? Yo recuerdo ahora, no voy a dar el nombre, pero recuerdo un futbolista famoso, portero de un equipo de la primera división española en aquel momento. Ese equipo existe, no está en primera división. Bueno, pues el hermano de un delantero centro famosísimo, que además jugó, en fin, en uno de los 2 grandes equipos de la Liga Española, de los máximos, o sea, y que estando en la playa de su ciudad cantábrica, pues
vio ahogarse a una persona, fue allí a salvarla y la salvó, pero él murió, ¿no? Es decir, hay gente que tiene a lo largo de la vida la posibilidad de hacer un acto heroico por los demás, arriesgando su vida, a veces perdiéndola, pero la mayoría no tiene esa posibilidad de hacer algo heroico por los demás. Pero todos tenemos la posibilidad de vivir, a todos nos toca vivir una vida heroica, que es la lucha del día a día, Es lo que te iba a decir, el Carlos. ser honesto en el cada día. Pero Oye, es tú que escuchas, sacar una casa adelante, una familia, es un lo trabajo, es lo que te iba a decir. con honestidad. Héroes con tal. son los padres y las madres que traen Exactamente. hijos al mundo. Exactamente, y los jóvenes que están estudiando, que están ahí horas en la biblioteca, para formarse, etcétera, para luego... No obstante, resulta muy extraño no tener vida social de los 4, de los 14, de los 15. La tenía. No se sabe nada. Mira, yo de decir- los 17, no sé, preguntas muy extrañas que te haría cualquiera. Es que, y con 18 años Jesús le gustaban las chicas, no le gustaban las chicas, no se planteaba eso, jugaba a la pelota, no jugaba a la pelota. ¿Qué hacía? Sí. Ese tipo de cosas, siendo el Hijo de Dios, pues debería aparecer en algún sitio. Y solo aparece, y ¿sabes por qué no aparece? Según algunos expertos en exégesis bíblica, por ejemplo, pues porque para ellos el Jesús de Nazaret tampoco existió nunca y fue una copia de libros antiguos escritos anteriormente, que tampoco había vida pública de aquellos dioses. Sí, puedes escuchar teorías las que tú quieras, desde que era un extraterrestre, no, en serio, se ha dicho. Bueno, pero ¿por qué no podría haber sido un extraterrestre? Desde que era un profeta iraní, un profeta mazdeísta, en fin, por opiniones, oye, en Cataluña decimos tants caps, tants barrets, ¿no? O sea, entonces, no, por opiniones que no quede. Pero, mira, yo voy a hacer una cosa pues que no debería de hacer, pero bueno, no, si no sí, no la digas. No, en el sentido de que me voy a perjudicar a mí mismo. No, pues pero no lo hagas. uno de los grandes proyectos, yo tengo muchos proyectos pendientes, ¿no? O sea, un profesor pues lo que ha de hacer es estudiar, ¿no? Y pasarse toda su vida estudiando y dando clases y enseñando. Y si además el profesor es escritor, pues bueno, ir preparando proyectos. Uno de los proyectos que quizá no podré realizar nunca, pero bueno, que he tenido ahí y que está pues en barbecho y que está en hibernación y tal, es precisamente el niño que jugaba en Nazaret, que trata de todo esto que tú me has dicho, es decir, cómo era la vida de Jesús de niño, a qué grado de normalidad tenía. ¿Y dónde vas a sacar toda esa de joven y información? todo esto. Bueno, tanta información no voy a dar. Pero ahí estaba el tema, ¿no? Entonces, efectivamente, es que, oye, pleno al 15, ¿no? O sea, estás planteando cosas que son nucleares, ¿no? Efectivamente, la humanidad de Jesús, ¿no? La naturalidad de Jesús, Y bueno, tampoco tenemos vida social de la Virgen, de su madre, ni de San José. Sí, pero bueno... Estamos hablando del padre putativo de Jesús, estamos hablando de la madre de Jesús. Bueno, conocemos la bondad de San José, conocemos que fue concebida por obra del Espíritu Santo. Sí. Ahora celebraremos la fiesta de su ¿Cómo se entiende eso? Concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Y San José... Hombre, si Dios es capaz de crear el universo a partir de la nada, pues oye tú, hacer concebir... Y entonces ahí que... José, ¿qué pinta? Pues pinta muchísimo, es decir, es el padre terrenal, ¿no? Es el padre que se ha de hacer cargo de trabajar para mantener la casa, digamos, de conseguir no quiero ser malo yo ahí, los recursos materiales. Ateo que estoy... No, adelante, escucha. No, porque es que salen preguntas muy rancias. Pero es de sentido común, es decir, oye, lo primero que se lleva a San José es un berrinche, ¿no? Es decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Esto? Claro. No, es decir... o sea, yo voy a ser padre, pero no conozco... Pero fíjate la bondad de San José, que pensando que ese hijo no es suyo y es de procedencia humana, por parte de madre y de padre, aún así él acepta casarse con la Virgen María para protegerla a ella. ¿Quién es de procedencia humana? No, te estoy diciendo, tú me dices, ¿qué pinta ahí San José y tal? Sí. San José, lo primero que hace es, él no sabe que es obra del Espíritu Santo y tal. Entonces dice, oye, no, era una deshonra en aquella época casarse haciendo... Entonces, claro, se decepciona. Pero no la repudia, pero no repudia. ¿Quién es el padre, entonces? No, estamos hablando desde la perspectiva de San José, antes de saber que esa criatura es obra del Espíritu Santo, es decir, es puesta por Dios directamente en el seno virginal de María, sin intervención de varón. Antes de él saber eso, se piensa que sí que hay intervención de varón. Entonces, la lógica de la época manda que la repudie, decir, oye, mira, lo siento, tú escucha, cásate con otro, pero conmigo no, yo no voy a cargar con este mochuelo, y con la deshonra
de estar con una mujer que tal. Es la época, ¿no? Digamos. Hoy esto no sería ningún problema para mucha gente. Quizá para algunos sí, todavía habría alguien. Pero bueno, en aquella época, oye, y sin embargo la bondad de San José, por eso tú decías, ¿qué sabemos de San José? Sabemos mucho. La inmensa bondad que tiene, que decide casarse con ella para protegerla de la maledicencia que tendría. La paloma es un símbolo, ¿no? Es un símbolo, sí, sí, claro. Por llamarle de alguna manera. Sí, sí, sí. El Espíritu Santo es espíritu, es Se inmaterial. habla de un soldado romano. Como padre de Jesús. Esto lo decía Hitler, ¿eh? Ya. Esto lo decía Hitler. Ya. Pero bueno, escucha, te vuelvo a decir lo mismo, ¿no? O sea, por decir se puede decir que el sol es verde y comestible. O sea, Ya, pero bueno, pero otra cosa es que lo sea. Un ateo diría una paloma. Sí, pero bueno, es una forma simbólica de hablar, ¿no? ¿Qué transmite la paloma? Blanca, ¿eh? O sea, no negra y gris y tal, estas no son bonitas. Blanca, pues el símbolo de la paz, ¿no? Por eso que a mí me extraña que la propia madre de Jesús, que ha dado a luz un hijo procedente del mismo Dios, que no tengamos vida de ella. Sí, pero es que he vuelto a lo mismo, es decir... ¿Dónde murió la Virgen? No muere. Claro, subió al cielo. Sí, la Asunción. Sin embargo, hay lugares que dicen que la Virgen está allí, pero no tenemos vida pública tampoco de ella. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. Ni de San José. Claro, ¿cuál es el sentido de la Biblia? Lo hemos comentado antes, no es un libro de cosmología, no es un libro de historia, no es un libro de antropología, no es un libro de biología, no es... O sea, el objetivo es soteriológico. Pero vivimos, matamos, comemos con el libro encima de la mesa. Sí. ¿Cuántas cabezas han caído por decir que no? Sí, vale, pero de acuerdo. Supongo que esto lo vamos superando. No es un libro que hable de todas esas cosas, pero a día de hoy... También un día hablamos sobre que si analizas las guerras de religión y las miras a fondo, pues no suelen ser tan de religión, sino económicas, políticas, de luchas de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volviendo a lo de la Virgen María y tal, a ver, o sea, lo interesante que es, lo necesario que es, ¿no? Bueno, tenemos ahí ejemplos de cómo está la Virgen María, pues ayudando en la redención, ¿no? Con esa humildad, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Podía haber dicho que no. Decir, sí, hombre, es tú, yo, ¿cómo? Yo me voy a casar con San José. ¿Cómo que aparezco ahora embarazada y tal? No, hombre, no, tú, escucha, ¿qué me quieres arruinar la vida? ¿No? Podría haber dicho eso, ¿no? Con todo el sentido común, ¿no? Pero oye, ¿cómo? ¿Tú eres un ángel? Sí, oye, ¿y te manda Dios? Hoy diríamos, oye, pero no sé, estoy alucinando, ¿no? Pero oye, Dios existe de verdad, ¿no? Hay gente que cuando sueña te cuenta, ¿no? Te cuenta que, oye, he soñado que veía a mis padres que ya han fallecido y tal. Claro, ya tenemos una edad, ya los padres de nuestra quinta, pues afortunadamente muchos aún tenemos, pero otros ya no, ¿no? Entonces, he soñado con mis padres, tal, y oye, qué bonito, tal, y les preguntaba si Dios existía, ¿no? Por ejemplo, a veces hay gente que te cuenta esto, que ha soñado. Bueno, pues entonces la Virgen María le podría decir, oye, en aquel momento no se lo pregunta porque era un pueblo de fe, ¿no? Entonces, decir, vale, pues oye, si Dios ha decidido esto, pues fíjate, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Eso habla mucho de la Virgen María. ¿Tuvo más hermanos Jesús? Eso volvemos entonces a un texto, a una palabra que aparece en los evangelios, ¿no? Los hermanos de Jesús. Esa palabra en la lengua semítica del momento es polisémica. Es como la palabra gato. La palabra gato en nuestro idioma es polisémica, ¿no? El gato de maullar, ¿no? El gato de meter debajo del coche y levantar la rueda, que fíjate que tiene otro significado, ¿vale? Pero la transmutación semántica es por un origen psicológico, porque los gatos se refugian debajo de los coches y tal, ¿no? Entonces de ahí el nombre. Bueno, y así con muchas palabras. Entonces, esta palabra es polisémica y significa tanto los hermanos, hijos de padre y madre, ¿vale? Como los primos hermanos. Nosotros aquí tenemos la expresión primos hermanos, para distinguirlos de los primos segundos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús tuvo primos hermanos. No me negarás que hay que tener mucha fe para entender todo. No, es conocimiento de lengua semítica, es decir, es filología. No me refiero al tema del gato, de la palabra en sí, sino de lo que estamos hablando. No, por supuesto, claro, es decir... De la virginidad de la Virgen María, claro, el tema del Espíritu Santo, de que San José se quedaría un poco trastornado al decir, estoy embarazada de... Bueno, esto es de sentido común, ¿eh? O sea, de hecho necesita... Bueno, pero siguió casada.
siguió casada con, con José, ¿no? Claro, pero es por eso tú decías, pero es que ¿qué sabemos de José? Hombre, de José sabemos muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Y tendrían sus relaciones. ¿Y tendrían sus relaciones? Suponemos que no. Suponemos que no. Por fe decimos que no. ¿Vale? ¿Por qué no? Si Y, estaba bueno, casada con él. Por supuesto que sí, ¿no? Pero Claro. bueno, tenemos el concepto de la Sagrada Familia como pureza, etc. Bueno, entonces, a lo que te iba de San José. Es decir, él, de hecho, acepta casarse con ella sin que ningún ángel se le aparezca, pero en sueños se le aparece un ángel y dice, oye, tranquilo, que no dudes de ella, porque este hijo es de Dios. Entonces, claro, esto ya nos hace suponer que efectivamente la relación matrimonial continuaría siendo virginal. No obstante, estarás conmigo que todo se aguanta con alfileres. No, con fe. Y con fe. Y la fe no tiene que ser alfileres, pueden ser unas vigas gigantescas. Claro, puede ser. Pero si quieres un poco más de explicación, es un poco complicado eso. Sí, no. A ver, por eso que... el misterio de la Santísima Trinidad. Y ahora voy a decir una cosa que a algunos les va a abrir los ojos, por ejemplo, y a otros les va a sonar a herejía, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad. Si tú lo estudias y lo analizas, es bastante comprensible. Hombre, pero no se llama misterio y tal. Bueno, es que aquí la palabra misterio quiere decir otra cosa. Es decir, el misterio de la Santísima Trinidad no es una cosa absurda, no es una cosa absurda, carente de sentido y que precisamente por eso tú has de tener fe para creértela. Esa no es la postura católica. Los católicos no ven la fe así. No ven la fe como creer en lo absurdo. Al contrario, ha salido antes en la conversación. Es muy importante los motivos de credibilidad. O sea, ¿cuáles son las razones que tenemos para creer? Mira, la revelación no se le ha dado a los árboles, a las piedras, se le ha dado a los humanos. A los gatos no se les ha dado, a los lobos tampoco. Se le ha dado a los humanos. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos inteligencia. Es decir, la fe requiere una comprensión por parte del sujeto que la recibe y una adhesión por parte de la voluntad. Es decir, la fe requiere una respuesta espiritual, de las facultades espirituales del ser humano, ¿no? Entonces, por eso solo los seres humanos tenemos fe. Solo los seres humanos podemos tener fe. Claro, la fe tiene que ver con el conocimiento y con la voluntad. Como lo asociamos básicamente a la voluntad, quiero creer, entonces le damos esa dimensión fideísta a la fe. Pero la fe necesita ser comprendida. La fe ayuda a la razón y la razón ayuda a la fe. O sea, cuando tú entiendes un poco eso que te mueves a creer, lo crees con más fuerza. Tenemos un mensaje, dime. Ay, perdón. Sí. El libro empieza, la introducción se titula De pólvora y fulminantes, y que es una expresión de Nietzsche no tiene esa expresión, sino que habla de que hoy en día no hace falta grandes discursos de los ateos para que los creyentes dejen de creer, porque dice, su fe está tan poco formada, es tan débil, no sé qué, que con simplemente, no hace falta fuego real, no hace falta gastar pólvora real, simplemente con fulminantes, con disparos, con cartuchos de fogueo, ya es suficiente para que pierdan la fe. Se mueve un poquito la rama y se caen los nidos, ¿no? Bueno, pues el libro va de eso, ¿no? Es decir, de ser más pólvora que fulminantes, ¿no? Es decir, de dar fundamentación. Perdona, Didi. No, me has hecho pensar en un pasaje que le preguntan a Jesús quién es el que está verdaderamente casado y quién va a estar premiado, porque la mujer de mi hermano pues tiene que casarse según la ley judía con uno de la familia, se casa con el siguiente, se casa, muere, se vuelve a casar con el otro, claro, así hasta 7. O sea, una novia para 7 hermanos. La misma mujer para 7 hermanos. Y ¿no? entonces en el cielo, ¿con quién estará casado? ¿No? Eso es. ¿Y la respuesta de Jesús cuál es? ¿Cuál es? El cielo va a funcionar de otra forma. Dice, eso no es la lógica terrestre. Muchas veces utilizamos las analogías, ¿no? El reino de los cielos es como un campo en el que tal. Dice, pero esto va de otra forma, ¿no? Es decir, tendremos cuerpos, pero serán gloriosos, ¿no? Seremos felices en el cielo. A ver si se me ha ido, Eduardo, la pregunta que venía de Nagore sobre el amor. Vamos a ver, permíteme, creo que la tengo ahora por aquí, que aquí la tengo. Dice, buenas noches, felicidades, un gran programa, gracias, Nagore. ¿Piensa el invitado que el amor en todas sus versiones, comprensión, empatía, etcétera, es la clave del cambio personal y social? Muchas gracias. Hola Nagore, muy buenas noches. Mira, el amor es clave, es fundamental.
Lo que pasa es que, bueno, hay que entender bien lo que significa la palabra amor, lo que es el amor. Hay muchos tipos de amor y hay una cosa que es clave en Ágora. Todos necesitamos querer y sentirnos queridos. Todos los seres humanos necesitamos amar y sentirnos amados. Todos necesitamos amar a alguien, a los demás, a cada uno de la manera que le corresponde. Al marido, a la esposa se le ama de una manera, a los padres de otra, a los hermanos de otra, a los primos, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. A cada uno se le quiere, a los compañeros del equipo deportivo, del gimnasio, de lo que sea, ¿no? La gente con la que nos cruzamos, la gente, cuando vamos de vacaciones a ese lugar, ese restaurante o esa tienda en donde solo estaremos 2-3 minutos con esa persona, con esa dependiente, y nunca más en la vida nos cruzaremos con ella. Ese saludo, esa pregunta, esa forma amable de dirigirnos, ese agradecimiento, tal, eso es una forma de amar a los demás seres humanos, ¿no? Y eso es fundamental, y sentirnos tratados así, ¿no? Por lo tanto, el amor es básico para realizarnos como seres humanos y es básico para que nuestra sociedad tenga una dimensión humana maximizada. Cuanto más comprendamos esto, más humanizaremos nuestra sociedad y será mejor. Y nosotros como personas seremos mejores y seremos más felices y haremos más felices a los demás. Por lo tanto, planteas una cuestión clave, gracias. El amor es fundamental, ¿no? Y efectivamente hay muchos tipos de amor, hay muchas formas y por lo tanto hay que saber en cada momento cuál es la manera de amar y de querer a los demás, cuál es la que le corresponde. Gracias, Nagore, muchas gracias. Ademar dice, saludos. De seguro, José, un esposo, tiene relaciones con su esposa. Efectivamente, esto es lo que hay que... Esto es, digamos, de sentido común, ¿no? Pero el tema es lo que comentábamos, ¿no? Si aceptamos que María recibe la noticia de que Dios le ha elegido para ser la madre de Dios encarnado, hecho hombre, con lo que eso significa, si San José, que de entrada no sabe nada de todo esto y le disgusta enterarse que su prometida está embarazada, pero que por un acto de inmensa bondad por su parte dice, bueno, yo me voy a casar, pero tú y yo nada de nada, porque es que me has decepcionado, pero sin embargo, bueno, te voy a evitar la reprobación pública que vas a sufrir, ¿no? por la cultura, por la época, ¿no? Y decide casarse con ella, pero luego, según la Biblia, según la revelación cristiana, un ángel le dice, no te has de preocupar de todo esto, mira, no, aquí no ha habido ninguna infidelidad, bueno, no está relatado así, ¿no? Pero es lo que viene a dar a entender, ¿no? Entonces San José descubre ahí los planes de Dios, ¿no? Entonces es factible, porque no es incoherente, no es inconsistente pensar que efectivamente pudieron tener una relación virginal, ¿no? Y tener más hijos. Y tener más hijos. No, pudieron tener una relación, o sea, pudieron estar casados sin mantener relaciones sexuales. O sea, el contexto de la revelación es lo que da a entender. Y por tanto no es incoherente. Lo otro podemos suponer que sí, digamos, ¿no? Lo que está planteando. Pero eso no le quitaría mérito a Jesús el Cristo. No, pero estamos hablando de los datos que tenemos, como nos ha llevado con la revelación cristiana y de si eso es coherente o no es coherente. Y lo es, digamos, ¿no? Y entonces venía a cuento lo que tú decías antes, de tuvo hermanos o tal. En los textos sagrados de los evangelios sale la palabra los hermanos de Cristo, pero tiene el significado, esto está estudiado, es decir, esto no es una cuestión de opiniones, ¿no? Tiene el significado de primos hermanos, eso sí que los tenía. 6 minutos nos quedan para llegar al final de este tiempo de radio y de televisión. Pasa volando. En el día de hoy. Hablaba yo con Carlos y me decían, 2 horas, vamos a estar hablando 2 horas de este tema. 2 horas y 4 y 6 las que vinieran, porque son temas que se nos antoja que son interesantes, ¿no? Que deberíamos de conocer un poquito más. Yo sé que hay que tener más fe a veces que no ciencia, y que a veces, desde el punto de vista de la razón, cuesta entender ciertas cosas, ¿no? Incluso la broma está muy presente en ciertas
ciertos símbolos que aparecen pues, en representaciones gráficas que hablan de esa Santísima Trinidad y compañía. Pues ya lo sabemos, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos que hay un libro que se llama Cómo hablar de Dios con un ateo. En el día de hoy, un servidor ha hecho, se ha puesto en la figura del ateo, del agnóstico, que me perdonen las personas que están dentro de esa forma de expresión, porque lo habré hecho fatal, ¿no? El ponerme en esa tesitura. No somos ateos ni somos agnósticos, todo lo contrario, pero también tenemos nuestros problemillas y nuestras dudas de fe, como todo el mundo. Todo el mundo las tiene, todo el mundo. Jesús las tuvo, Exacto. como en su dimensión humana. Exacto. Por consiguiente, yo quiero agradecer hoy a nuestro invitado, a Carlos Alberto Marmelada, autor de esta magnífica obra, de este magnífico libro, Cómo hablar de Dios con un ateo, con preguntas que le hemos hecho que se las haría cualquier ateo, cualquier persona que quiera buscar un poco los tres pies al gato sobre el particular, o incluso dejarlo en ridículo en un momento determinado, pues riéndose de ciertas respuestas que tienen las propias los libros sagrados, como que a veces no se entienden aquellas cosas. Bueno, pero es que eso es imposible, porque la fe dicen que mueve montañas, y nuestro invitado no solamente tiene fe, sino que además tiene información al respecto, pues para que nadie pueda ponerlo en ningún tipo de etiqueta o de situación que fuera difícil de resolver, ¿no? Yo por eso te admiro profundamente, Carlos, profundamente, porque es difícil en los tiempos que corren mantenerse en una fe tan férrea como la tuya, ¿no? Y además dar explicaciones que a veces se escapan un poco desde el punto de vista de la otra parte de lo que es la propia lógica o el razonamiento lógico, ¿verdad? Eso no quita la fortaleza o que el hecho en sí diga o marque pues un fundamento importante, que es pues el hablar de y tener la esperanza de decir, bueno, pues no sé a ciencia cierta si eso es así, pero si hablamos de esperanza, caridad y demás, esas virtudes teologales, pues a lo mejor sí que están más a flote que no antes de haber leído tu libro o de haberte escuchado esta noche, ¿no? Pues me dejas sin palabras. Gracias, Pedro. Y sobre todo muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a todos nuestros espectadores, porque bueno, eso sí que es heroico, el estar 2 horas o el rato que hayan podido estar escuchándonos, y la verdad es que bueno, yo también te estoy enormemente agradecido a ti porque me invites a tu casa, que es la tuya. Gracias, a la casa de tu público, ¿no? Que es un auténtico hogar. Animar a la gente que quiera pues leer el libro, pues a que lo haga sin prejuicios, que lo haga, digamos, desde una perspectiva de decir, oye, voy a leer esto, a ver qué pone aquí, venga, qué sentido tiene esto, y bueno, y enriquecer con sus comentarios lo que ahí está puesto, ¿no? Que ahí está escrito, y convertir pues un texto en un debate, ¿no? Y que sea enriquecedor para todos, ojalá que sí. Gracias. Yo siento haberte puesto en alguna situación a lo mejor embarazosa. No, para nada, en absoluto, no. Lo cual me alegra muchísimo. Son ya 50.000 millones de batallas. Ya lo entiendo. Es lo bonito de ser profesor. ¿Cómo hablar de Dios con un ateo? ¿Cómo hablar de Dios con un ateo? De la editorial Secotia, de Carlos Alberto Marmelada, profesor. Carlos, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Ha sido un placer, un honor, un orgullo tenerte con nosotros. Y vuelve cuando tú quieras, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, ojalá que sí, que volvamos a estar pronto juntos. Nosotros nos vamos, amenazamos con volver mañana a la misma hora, a las 10 en punto de la noche, y hasta las 12 aquí estaremos, fieles a este compromiso con nuestros oyentes en Luna Llena Radio, que desde Twitch, esa plataforma que nos asiste bajo el título de Luna Llena Radio, o desde RC, esta emisora en Barcelona, que nos acompaña y que nos permite difundir los mensajes que queremos y entendemos, nos pueden ayudar a acrecentar la fe, la espiritualidad y el humanismo a todas luces. A continuación, a partir de las 12 de la noche, continuamos con otro programa que se llama Luces en la Oscuridad, que lleva más de 30 años en antena, y aquí nos quedamos nosotros haciendo un poquito más de radio humanista. Si no, mañana a las 10 de la noche volveremos a estar con todos ustedes. Muy buenas noches, gracias por estar ahí, y no se olviden
de ser buenos. Buenas noches. Adiós.